Es el año 2009, día de un eclipse solar, y Sol lo aprecia desde su cama en un hospital. En la radio están entrevistando al nuevo grupo musical Eclipse, y la madre de Sol, accidentalmente, le corta mal una de sus uñas y al querer ir a conseguir unas benditas, bota una jarrita. La mamá sale y Sol toma uno de estos pedazos de vidrio y lo sujeta fuerte. Pero su celular comienza a sonar y cuando contesta, escucha su voz en la radio. Y Ryu Sun-jae se presenta y pregunta si sabe quién es él. Ella le responde que no le importa, y otro miembro interviene diciendo que es un eclipse, y ya que Sol sigue contestando mal, la DJ interviene. Pero Sun-jae ya está como que cohibido, lastimado, y antes de que Sol cuelgue, le dicen que ha ganado un par de zapatillas. Ella grita que no los quiere porque eso no la hará caminar de nuevo, y que si acaso la han llamado para burlarse, y felicita al grupo por pasarlo bien, pero que hay otras personas que ya no quieren seguir en este mundo, y grita que no la vuelvan a llamar, y tira su celular. Van a cortar el enlace, pero Sun-jae pregunta si lo está escuchando, y le agradece por seguir con vida, y le pide que sea agradecida por estar con quienes la aman, y ella mira la silla de su mamá y comienza a llorar, mientras Sun-jae la anima a seguir adelante, así tenga días buenos o malos, y cortan el enlace, y Sol no deja de llorar en brazos de su madre. Han pasado unos años, es 31 de diciembre del 2022, y Sol tiene su cuarto lleno de eclipse, y Sun-jae. Ella despierta y ve que su abuela ha agarrado algo de sus objetos preciados y anda siguiéndola por toda la casa y está más tranquila cuando recupera su valioso reloj de Sun-jae. Ese día, ella se prepara para ir al concierto de Eclipse después de 5 años. Mientras tanto, Sun-jae está siendo regañado por su manager y Sun-jae le deja en claro que él quería retirarse y no un simple descanso. Mientras que Sol está emocionada y preparada para el concierto, al cual su amiga la está llevando y le da un pequeño regalo, un anuario del colegio donde estuvo Sun-jae. Llega al estadio para el concierto y se encuentra con otra amiga, y juntas escuchan rumores de que el grupo se separaría por culpa de Sun-jae, ya que quiere dedicarse a ser actor. Pero Sol dice que no es cierto y que son solo rumores. En eso la llaman de un estudio donde aplicó para un trabajo y le piden si puede ir a una entrevista en ese momento. Y ya que faltan 2 horas para que comience el concierto, ella dice que irá. Por otro lado, la relación entre los miembros del grupo es tensa, ni se hablan, al menos con Sun-jae. Y cuando Sol llega al estudio, no pasa entrevista porque le dicen que, como ve, el estudio es de 2 pisos, sin ascensor, y ella no podría trabajar ahí. Y ella solita se echa ánimos y se dirige al concierto, pero hay demasiado tráfico y llega tarde. Y cuando ve a una chica del staff que le dice que ya no se puede entrar, ella dice una pequeña mentira y le van a hacer entrar y le piden su entrada. Pero no la encuentra y recuerda que quizás se le cayó en el bus. Así que no le queda más que escuchar el concierto desde afuera y canta a todo pulmón cada canción y se emociona con esa canción que no tocaban ellos hace tiempo. Ella ya se está yendo a su casa y alguien bota su celular y la pantalla se rompe. Mientras que adentro, los miembros se han enterado de que Sun-jae se ha retirado y se lo reclaman porque no se los mencionó él mismo. Mientras que Sol está yendo en plena nevada al paradero y a su silla se le acaba la batería. No ha sido un buen día para ella, y todo lo que se contuvo lo bota en ese momento y llora. Justo ahí, Sun-jae pasa en su camioneta y la ve, y decide parar a ayudarla. Sol está sin palabras, y no puede decir nada, incluso cuando él le ofrece una bolsita caliente para calentarse. Apenas si sale un gracias, con muchas lágrimas, y le dice que llora de felicidad, y le cuenta que es su fan. Yo estaría igual. Ella agrega que es su fan desde el debut, y él le agradece por eso. Ella le dice que es ella quien está agradecida y por dentro piensa que por lo que él le dijo es que sigue viva. Ella le agradece por existir y él le pregunta si puede llevarla a su casa, pero en ese momento aparece su amiga. Sun-jae le da su paraguas y ella le da unos caramelos. Caramelos que él mira con cierta expresión triste. Más tarde, Sol le pregunta a su madre si sabe el nombre de la persona que la salvó en su accidente. Su madre, algo nerviosa, dice que no recuerda. Y Sol dice que quería saberlo hoy para agradecerle, ya que al fin pudo agradecerle a la persona que le dio ganas para vivir. Sol está guardando el paraguas y la bolsita, cuando nota que el reloj brilla, pero le resta importancia y se lo prueba. En eso revisa las fotos que mandan al chat y las está disfrutando mucho. Por otro lado, Sun-jae está en su balcón cuando de repente cae desde lo alto a la piscina del hotel. El sonido de las notificaciones despiertan a Sol y lee que hay reportes de que Sun-jae intentó eliminarse. Ella dice que deben ser rumores de nuevo, hasta que mandan un artículo donde se reporta que Sun-jae ha fallecido. Y mandan incluso videos. Ella está en shock y sale disparada al hospital donde fue trasladado después del accidente. Sol va con tanta prisa que al chocar con alguien hace que el reloj de Sun-jae que llevaba puesto caiga al río y ella baja a recuperarlo. Se tira de la silla y rueda.
mientras que en el hospital intentan revivir a Sun-ye pero muere. En ese momento, el reloj se reinicia y Sol ve en las pantallas que se confirma la muerte de Sun-ye. Ella no quiere creer y revisa las noticias donde se informa que sufría depresión y se medicaba. Ella no se lo puede creer y le grita preguntando por qué no continuó con su vida, y sujeta fuerte el reloj y el tiempo se detiene. Retrocede al 2008 y despierta en su salón de clases y se dice a sí misma que es un sueño, y cuando nota que puede caminar, sale del salón pensando que de verdad es un sueño y va a buscar a Sun-ye y corre hacia el estadio de natación. Logra entrar cuando están en plena competición y lo ve, vivo, y llora de felicidad. Lo llama y va corriendo hacia él y lo abraza y no lo suelta. Y le dice que seguro ha estado lidiando con mucho y sintiéndose solo, que lamenta no haber notado que sufría y le dice que lo ama. En ese momento, Seguridad la saca y ella reclama porque es su sueño y que puede hacer lo que quiera. Pero igual la sacan del estadio y cuando se cae dice que le duele. Pero se da cuenta que no debería dolerle porque es un sueño. Y comienza a repasar los momentos en el río y ahora piensa que en realidad ha muerto. Y está triste en el puente hasta que Sun-ye le pasa la voz. Y ella deja caer el reloj diciendo que quizás los dos murieron, pero luego reacciona y llora diciendo que si lo está viendo es que de verdad ha muerto. Y le promete que irá con él y no lo dejará solo. Y que deberían vivir juntos. Eso lo asusta y huye en un taxi. En eso, Sol recibe la llamada de su madre llamándole la atención porque se escapó del colegio. Más tarde, Sun-ye está hablando con su padre, quien lo felicita por los resultados de su competencia, y cuando le preguntan por las molestias en su hombro, Sun-ye responde que no tiene ninguna, pero es mentira. Y en ese momento se le viene a la mente la declaración de Sol, y nota que ella tenía el mismo reloj que él tiene. Sol ha llegado a su casa y mientras su mamá la regaña, ella ve en el calendario que están en el año 2008 y entra a ver a su abuela, y llora al comprobar que su abuela puede recordarla. Va a su cuarto y ve que están en junio, poco antes del accidente donde perdió la movilidad de sus piernas, y en ese momento las abraza con cariño. Más tarde, entra a dormir pensando que si todo es una ilusión, quiere pasar ese momento junto a su madre y abuela. Al despertar al día siguiente y ver a su hermano, lo abraza muy fuerte. Sale al colegio muy feliz, y cuando llega ve a Sun-ye, quien en ese momento le responde a su amigo que está bien, y Sol recuerda su muerte y comienza a llorar. Comienza a llover. En eso, él ve a Sol llorar y se acerca para protegerla de la lluvia. Y ella recuerda cuando él hizo lo mismo después del concierto, bajo la nieve. Sun-ye le pregunta por qué siempre llora cuando lo ve, y ya que otros alumnos comienzan a decir que él la hizo llorar, él se la lleva para que se calme. Y después de lo que hizo y dijo el día anterior, no es capaz de decir algo y solo lo mira. Eso lo pone incómodo y le pregunta qué es lo que quiere, y Sol comienza a decir que es su fan y luego se da cuenta que no tiene sentido para él, y cuando él le pregunta por qué siempre llora cuando lo ve, ella responde que es porque le hace recordar a su perro, que nadaba muy bien, y luego le inventa que es fan de la natación y por eso lo conoce, pero parece que él no le cree nada, y le devuelve su reloj y aprovecha ese momento para huir. Sol está en clases pensando que viajó en el tiempo cuando presionó el botón del reloj y de casualidad termina presionándolo de nuevo y se asusta de que vaya a volver en el tiempo de nuevo, pero nada pasa. En cambio, busca cómo zafar de clase para ir a ver a Sun-ye y se dice que está a su lado para protegerlo y que así no tenga esos malos pensamientos. En eso, siente el olor a humo de cigarro y al ver que eso afectaría a los deportistas, enfrenta a uno de los estudiantes matones y ya lo tiene en su mano hasta que llega otro grupo. Y Taesung le dice que deberían irse. Y se la lleva y logran escapar de los matoncitos. Y cuando ella le quiere quitar la cajetilla de cigarrillos, ya que ella lo ve como a un niño, lo mira bien y lo reconoce. Es el primer artista del que se volvió fan. Y comienza a preguntarle cómo está. Y Taesung la deja cuando ve a alguien acercarse. Y ella termina castigada e intenta esconderse cuando ve a Sun-ye aparecer. Y cuando él se acerca, le dice que su perro estaría muy avergonzado de su comportamiento. Y le pide que deje de fumar. Y se va. Al día siguiente, ella se lo cruza en la calle y él la ignora. Suben al bus y ella comienza a decirle que no sabía que tomaban el mismo bus y que si alguna vez la vio. Él dice que no y que siempre cuando no tiene prácticas va al colegio temprano. Les toca bajar pero debido a que hay muchas personas el bus arranca sin que ella baje. Y Sun-ye corre tras el bus y todos los ven sorprendidos y hasta aplauden y cuando baja la regaña por demorarse. Y cuando ella le agradece, él le dice que no fue por ella, sino porque quería recuperar su paraguas. Y ella le dice que debe ser más cuidadoso ya que es un atleta y no puede lastimarse. Y él solo vuelve a mencionar lo de que deje de fumar. Y ella se pregunta si le rechazó su solicitud de amistad en la red social fue por eso. E insiste en que es inocente. Y le acerca tanto los dedos a la nariz que se los mete. Y él le dice que no huelen a cigarro y se va. Ella queda humillada y se siente cada vez más lejos de él.
Sol llega al colegio y ve una ficha de competición y recuerda que antes Sun-ye había dicho que esa fue su última competición, así que preocupada va a buscarlo para decirle que no compita y cuando le va a decir que es porque se lastimaría y ya no podrá competir de nuevo, el tiempo se detiene. Y sucede cada vez que intenta decírselo y también sucede cada vez que quiere decir algo del futuro. Así que por la noche se las ingenia y disfrazada de un monje que adivina, le dice que tiene un fantasma del agua que lo sigue y que seguro tiene un dolor que lo aqueja. Y él se agarra el hombro y que lo mejor es estar alejado del agua por 3 días. Pero él le dice que no puede porque tiene una competencia el día siguiente y se va. Y ante la insistencia de ella, dice que ni siquiera se bañará. Y ella quiere que de verdad le haga caso. Así que le menciona dónde tiene lunares o cicatrices y que todo eso se lo dice el fantasma. Ella va caminando sola pidiendo que por favor le haga caso. Y el billete se escapa de su mano y va a dar frente a Taesung, quien le pide que le diga su suerte en el amor. Y ella responde que será rechazado. Y él agrega que pensó que él le gustaba. Y es que la Sol del pasado se le declaró un día antes de que regresara del futuro. Y por eso él comienza a recitar la carta que ella le entregó. Y ella, al verlo golpeado, recuerda que lo expulsaron del colegio por una pelea. Ella va por unas benditas y cremita para curarlo. Y ella aprovecha para decirle que deje de pelear para que no lastime a sus papás, que seguro se preocupan por él. Sol pide su billete de regreso y él por jugar lo deja caer sobre el agua. Y ella triste está porque es un billete que le dio Sun-ye. Y Taesung quiere darle otro billete y por eso termina persiguiéndola hasta su casa. Y justo ahí está Sun-ye, quien la ve vestida así. Y cuando Taesung se presenta con él, Sun-ye recuerda que le dijeron que Sol se le había declarado a él y lo ve muy serio. Él le pregunta a Sol si acaso se está burlando de él y Sun-ye se va. Y ella le dice que de verdad puede ver fantasmas, pero él entra a su casa. Y ella se da cuenta que él vive frente a su casa. Esa noche, Sun-ye va a entrenar y mientras hace movimientos con su hombro, recientemente operado, y que le da molestias, piensa en lo que le dijo Sol, pero también piensa en que su papá está orgulloso de él. Pero quien también está ahí es Hyun. Es su rival en la competencia y sabe que Sun-ye tiene la superstición de usar el mismo traje de baño de su último entrenamiento para así ganar una medalla, y por eso va a esconderlo. Pero aparece Sol para detenerlo, y ese grito asusta a Sun-ye, que anda pensando en ese fantasma que lo persigue. El tramposo se va y deja a Sol con el traje de baño, quien se esconde cuando Sun-ye sale. Pero cuando todo iba a salir perfecto, ella se mueve y él tira de la toalla y ella sale corriendo tapada. Y al pasar por la piscina, Sun-ye la alcanza y ambos caen. Y le reclama por querer llevarse su traje de baño y seguir insistiendo con lo de la competencia. Ella le dice que tuvo un mal sueño y que quiere protegerlo y que hará cualquier cosa para salvarlo. Él está enojado y después de gritarle se va. Y cuando llega a su casa, su amigo lo llama para decirle que el tramposo fue para esconderle su traje de baño y algo arrepentido mira a la calle porque ha comenzado a llover. Mientras que Sol está caminando y antes de cruzar una pista se calma, pero igual cruza con miedo y se desorienta y cuando viene un auto hacia ella tiene un recuerdo de su accidente y aparece Sun-ye para evitar que la atropellen y le grita por su imprudencia y ella se desvanece en los brazos de Sun-ye, quien la sujeta fuerte. Y en el pasado, Sun-ye había sido confundido por Sol. Ella pensó que era un repartidor y lo cubrió con su paraguas y le pidió que se proteja con él y además le dio 2 caramelos. Él vio su nombre y cuando fue a devolverle el paraguas la observó a escondidas e incluso la protegió de que se golpeara mientras dormía. Se quedó un buen rato ahí hasta que llegó la mamá y ambos se vieron y el nervioso agarró cualquier película y se fue. Así que cuando ella lo abrazó, él sintió que era un sueño y cuando le mandó la solicitud de amistad, él iba a aceptar, pero su papá lo asustó e hizo clic en otro lado. Y el día que ella iba a devolverle el paraguas, él la siguió. Ella nunca se dio cuenta. Y ahora, en la escena del cuarto de Sun-ye el día que murió, aparece una foto de ellos dos juntos en la mesa. Después de estar abrazados en la pista, Sun-ye le pregunta a Sol si acaso ha estado en algún accidente automovilístico antes. Ella responde que hace 15 años, pero que no recuerda cómo sucedió. Él cambia de tema y se disculpa por haber malinterpretado lo de su traje de natación, y que sabe que quería protegerlo, pero que igual competirá y que ganará una medalla, y que hará que suceda lo contrario al sueño que tuvo. Sun-ye la deja en su casa y al despedirse le lanza muchos besos sin que ella lo sepa, pero quien sí lo ve es su amigo, y para disimular también le dedica besos a él. Y ya en su cuarto, su amigo le pregunta si alguna vez se le declaró a una chica. Sun-ye responde que no, pero que si gana la medalla de oro le dirá que le gusta. Al día siguiente, Sol llega a verlo y él la busca entre el público y le sonríe. Comienza la competencia y Sol está nerviosa mientras lo ve. Y al terminar la competencia, Sun-ye gana y ella va corriendo a verlo más cerca y ambos emocionados se sonríen. Y ahora, ambos van juntos y Sun-ye está concentrado buscando un lugar especial. Tanto así que casi ni caso le hace a ella. Llegan al restaurante que él buscaba pero ella elige otro y terminan comiendo ahí.
Él corta la carne para ella y Sol, feliz, le dice que como su fan ese es un gran logro. Y él recuerda que su amigo le dijo que el amor romántico y el amor de una fan son muy diferentes. Y para asegurarse le pregunta si es su fan o si le gusta Taesung. Y ella le dice que él es historia del pasado. Y él se alegra y dice que preguntó solo por curiosidad. Van caminando y él siente que es el momento y lugar correcto para declararse, pero no le sale, y en cambio terminan entrando a tomarse fotos. Al inicio él se hace el que no quiere, pero termina actuando lindo y sonriendo para la foto. Y cuando ya siente que es el momento de decir que le gusta, la máquina habla y le da las fotos. Van de regreso a casa en el bus y él va a decirle, pero ella le grita que no se le ocurra decir nada, y es que se está aguantando la pis. Y Sun-ye nota esto y hace que el chofer pare, y ambos bajan del bus y él le dice que la esperará, y ella avergonzada se va corriendo. Ambos llegan a casa y ella lo felicita por ganar la medalla de oro y comienzan a caer pétalos en pleno verano. Y él agradece por ese día, y ella le dice que haría cualquier cosa por él, incluso viajar en el tiempo porque es su fan. Y él le dice que ya no quiere que sea su fan, y ella se preocupa, y cuando finalmente le va a decir que sea su no, ella les suelta que sean amigos. Y adentro su amigo le dice que no era fácil declararse a una chica. Y Sun-ye está seguro que no lo han rechazado, así que sus esperanzas siguen vivas. Al día siguiente, en plena práctica, Sun-ye está a punto de romper su récord, pero se lastima. Y cuando Sol va a verlo, no lo encuentra. Y quien se le acerca es Taesung. Y ella, al decirle que se vaya, él responde que ahí va ella haciéndosela difícil después de habérsele declarado, y que nada pasará entre ellos porque no es su tipo. Sol, muy contenta, le dice que eso es un alivio, y agrega que cancela lo de que le gusta, pero él se niega a cancelarlo. Por lo que ella se va y se cruza con un compañero de Sun-ye y le dice que fue llevado al hospital. Mientras tanto, le dicen a Sun-ye que necesita volver a operarse el hombro y que, ya que es su brazo izquierdo, no tendrá problemas en su vida diaria y que es probable que no recupere la misma movilidad que tenía, por lo tanto impedirá que nade como antes. Sun-ye llega a su casa y su padre lo recibe con una celebración por su medalla de oro y anuncia a todos que estará en las próximas Olimpiadas. Sun-ye no dice nada y cuando su padre se sienta con él, le dice que en el verano irá a Australia porque ha reservado clases con un entrenador reconocido. Sun-ye le dice que cancele todo y su padre es muy insistente y eso lo harta y le grita que por qué siempre toma decisiones sin consultarle y que va a renunciar a la natación y sale del restaurante. Para eso, Sol ya ha llegado ahí a buscarlo y escucha la discusión entre padre e hijo. Y se entera que Sun-ye ya no nadará más. Sun-ye no menciona el motivo real, solo dice que está cansado de los entrenamientos y que quiere renunciar, y habiendo establecido un récord. Su papá insiste en que no se retire porque si no, ¿a qué se dedicará? Y cuando Sun-ye dice que trabajará en el restaurante, su papá le da una bofetada, y agrega que si insiste con renunciar, que no vuelva a casa. Él se va y se cruza con Sol, pero sigue su camino. Sun-ye va a la piscina a sacar las cosas de su locker y ahí explota. Golpea y llora. Mientras que Sol se dice que el destino no ha cambiado y cuando intenta escribir en su calendario el día de su accidente, este se borra y desesperada llora diciendo que entonces ¿por qué sigue ahí si no puede cambiar el futuro? Por otro lado, el papá se ha enterado del verdadero motivo de Sun-ye para dejar la natación. Al día siguiente, Sol espera a Sun-ye pero se encuentra con su amigo y piensa en reclamarle porque él será el culpable de parte del sufrimiento de Sun-ye en el futuro y cuando le cae un pelotazo recuerda que cuando eso pasó le avisaron de un incendio en su casa, así que sale disparada para allá y cuando se cruza con Taesung le ruega que por favor la lleve a su casa. Para eso su amiga ha llegado a su casa y ya se está incendiando la olla, pero ni ella ni el hermano lo notan. Sol llega y sube corriendo junto a Taesung. Para eso la cocina ya está incendiándose y salen. Sol intenta apagar el fuego pero no puede y aparece Taesung con un extinguidor y afortunadamente lo apagan y evitan que su mamá se queme su mano. Sol le agradece demasiado a Taesung. Por otro lado, el papá va a ver a Sun-ye al lugar donde se está quedando y van a comer juntos. Su papá se disculpa y lo regaña por no haberle contado la verdad y ninguno de los dos puede contener sus lágrimas y su padre le dice que van a ir al médico y se operará y solo después de eso decidirá si continuar o renunciar. Días después lo operan y le dicen que su hombro está muy dañado y que como médico no pueden garantizar que él pueda continuar con su carrera de nadador. Afuera, Sol ha escuchado todo y más tarde, Sun-ye la ve llorando en las sillas y la mira de lejos. Los días siguientes, ella ha estado llevándole comida pero no se ha dejado ver por él, a pesar que él la esperaba. Y una semana después, su papá ya la reconoce como fan de Sun-ye y cuando ella le lleva comida a su casa, el señor a cambio le da un fermentado de frutas que sin querer se lo termina acabando y al asomarse a su ventana ve a Sun-ye salir de su casa. Él fue a la piscina y estaba ahí junto al agua hasta que cae una silla y al ir a ver, encuentra a Sol un poco ebria. Y se aguanta la risa y le dice que está ebria, aunque ella dice que no, y que por el contrario está muy bien.
y él evita que se caiga al suelo y se sienta a su lado. Sol le dice que se ve perfecto y que es sorprendente. Él sonríe pero a escondidas y luego serio le pide que se detenga. Y ella le propone escuchar música y mientras están escuchando la canción que él solía dedicarle a sus fans, se duerme. Y él la apoya en su hombro diciendo que es un alivio que ese hombro esté bien. Ella se acomoda mejor en su pecho y él se separa de ella avergonzado. Sol se despierta y va a volver a caer pero él la sujeta y ella toma su rostro y lo acaricia. En ese momento, Sun-ye le dice que le gusta y ella sonríe diciéndole que siempre sonríe así y que estará siempre a su lado por el resto de su vida. Y él no se aguanta y la besa. Al día siguiente, ella está con resaca y solo recuerda haber escuchado música con él. Y al bajar del bus, escucha una grabación de todo lo que pasó en la piscina y se escucha ebria, mientras que la chica que quiere estar con Taesung le pregunta si acaso está saliendo con Sol y que es imposible. Y él, al ver que Sol viene caminando, va hacia ella, justo antes de que Sun-ye llegue a ella. Y Sol se quita los audífonos justo en la parte cuando Sun-ye se declara. Y ahora es Taesung quien le pregunta si quiere salir con él. En ese momento, Sol aparece en el río y no puede mover sus piernas. Y en el pasado, es la anterior Sol la que acepta ser la novia de Taesung, dejando a Sun-ye en el aire. El futuro de Sun-ye sigue siendo el mismo. Después del accidente, Sun-ye la salvó. Y ella gritaba desde su habitación por qué la habían salvado si iba a estar así toda su vida. Él la reconoció cuando bajó de la camioneta ese día del concierto. Y se dijo que ella no lo recordaba. Y cuando ella le dijo que le agradecía por existir, él también se lo dijo a ella en su mente. Y cuando la vio irse con su amiga, la siguió hasta su casa y se quedó mirándola hasta que entró. En el hotel, cuando estaba en el balcón, tocaron insistentemente su puerta y él volvió a ver. Regresamos al momento en que Sol despierta en el hospital y le dicen que es el año 2023. Y va de inmediato a buscar a Sun-ye y ve a su padre llorando desconsolado. Y se va a acercar pero le dicen que no puede y se da media vuelta. Pero el amigo de Sun-ye, Iñak, la reconoció. La policía se le acerca y le preguntan por la foto de ellos dos, y ella se dice que no fue un sueño y que el futuro ha cambiado. Y le preguntan si él se comportó diferente la noche anterior, ya que fue la última persona con la que él se encontró antes de que muriera. Esa noche, ella regresa al río decidida a salvarlo. Entra al agua y presiona el botón, pero nada sucede. Ella regresa a su casa y al revisar sus cosas encuentra las otras dos fotos que se tomaron y se dice que ojalá lo hubiera reconocido la noche del concierto y que no lo hubiera dejado ir, y llora hasta que recibe una llamada. Es Iñak, su amigo, y pregunta si la noche anterior se veía como si estuviera sufriendo y que no sabía que se iría de este plano y que él sentía arrepentimiento por ella. Y cuando ella le pregunta a qué se refiere, Iñak cuelga. Es la medianoche y el reloj brilla, y ella se da cuenta que quizás es a esa hora en que sucede, y presiona el botón y regresa al pasado de nuevo. Le están haciendo un exorcismo en la azotea de su casa y está feliz de regresar. Su mamá le explica que ella misma pidió el exorcismo porque sentía que alguien estaba usando su cuerpo. Sol baja corriendo cuando ve a Sun-ye llegar y en eso le llegan recuerdos de ella diciéndole que tiene novio y golpeándolo por insistir en hablar con ella. Es por eso que Sun-ye la ignora. En su casa, revisa la fecha y ve que han pasado 10 días y piensa que quizás le estén dando oportunidades y que ahora solo le quedaría una más y que la última vez se quedó como por 2 meses y se dice que hará lo posible para cambiar el futuro. Al día siguiente, ella busca a Sun-ye pero él la ignora hasta que le pregunta por qué está haciendo eso. Y ella le explica que fue poseída por un fantasma y le muestra un talismán de protección que le dieron y que ese fantasma causaba que no reconociera a las personas. Y él replica que entonces los fantasmas también tienen citas. Y se va. Pero ella se tropieza y cae, y llega Taesung para levantarla y llevársela. Sun-ye solo los mira de lejos. Taesung va a ponerle una bendita en la herida y ella comienza a regañarlo, y él le dice que regresó a la Sol abuelita, que hasta ayer estaba muy enamorada de él, y cuando ella le pregunta si de verdad le gusta Sol, él le dice que sí. Ella responde que está en contra de esa relación. Y más tarde va a ver a Iñak para preguntarle qué quería decirle, pero él no le entiende y ella le pide que cuando vaya a audicionar no lleve a Sun-ye con él, y para asegurarse de eso le dice que si lo lleva es obvio que elegirán a Sun-ye por cómo luce, mientras que él no pasará, porque lo que está buscando el productor no es un apasionado por la música, sino gemas escondidas, y que mantenga eso en mente si quiere proteger a su amigo y evitar arrepentimientos en el futuro. Y cuando Sun-ye va tranquilo por el colegio, el tramposo nadador comienza a molestarlo con comentarios sobre su lesión y renuncia
pero cruza la línea cuando menciona a su mamá y la promesa que le hizo de estar en la selección nacional. Sus compañeros evitan una pelea hasta que llega Sol para darle su merecido al tramposo y defender a Sun-ye, y no llega a hablar con él ya que aparece un profesor, para que luego aparezca la matoncita enamorada de Taesung y comiencen a pelear hasta que un señor, que Sol reconoce como el futuro manager, las detiene y ella sale apurada a perseguirlo y ve cómo les entrega sus tarjetas a Sun-ye y a su amigo, pero no logra alcanzarlos porque suben rápido al bus. Sol llega a buscar a Sun-ye, pero el papá le dice que no está, y al no dejarla entrar, ella se escabulle y entra al cuarto de Sun-ye para buscar la tarjeta que le entregaron y la rompe, pero debe esconderse cuando el padre entra de repente al cuarto. Mientras tanto, Sun-ye se dice que Sol es una mentirosa por no estar cuando la necesita. Llega a su casa y entra a su cuarto después de bañarse, y al encender la luz ve a Sol en el suelo, y se dice que el calor la está afectando tanto que ahora ve cosas. Pero cuando la toca con su pie, siente que es real. Intenta despertarla llamándola, pero nada, y le pone el ventilador para refrescarla. Se sonríe y se sienta a su lado. La mira, y cuando su mano choca con la de ella, él entra en calores y se aleja de ella. En eso aparece un mosquito, y al intentar matarlo, queda sobre ella y Sol despierta. Mientras tanto, Taesung espera la llamada de Sol, pero nada, y su amigo le comenta que creía que él iba a salir con cualquiera con tal de librarse de la matoncita. Y Taesung responde que hasta hace unos días ella era linda pero cambió, y ahora ha vuelto a hacerlo. Y todo eso lo escucha Iñak. Por otro lado, Sol le está pidiendo disculpas a Sun-ye por estar ahí y que se irá por la ventana para evitar que su papá la vea. Sun-ye la aleja y le dice que espere hasta que su papá se duerma, y le pide una explicación. Ella le cuenta que fue a dejarle unos libros y cuando iba a irse los libros cayeron sobre su cabeza y se durmió. Y que ella sabe que es difícil creerle pero que es verdad y que siempre hace cosas estúpidas delante de él y que por favor olvide todo eso. Y él recuerda el beso y le reclama si acaso quiere olvidar tan fácil lo que pasó en la piscina. Y ella recuerda solo estar ebria. Y él molesto le dice que quizás él no significa nada para ella pero que para él no es así. Y Sol se disculpa y comenta que de verdad no recuerda nada porque estaba ebria. Y Sun-ye, para evitar vergüenza, dice que quizás es mejor y que es un alivio escuchar eso. Se quedan en silencio y ella lo rompe diciéndole que lea esos libros cuando no pueda dormir. Todos son de autoayuda. Y agrega que todos pasan por un momento así en la vida, cuando sientes que el mundo te da la espalda, y agrega que quiere que se lleven bien como antes, y que si no quiere, al menos que no la aleje, solo por algunos meses. Y de repente, el mosquito. Ella intenta matarlo y él se gira y sujeta sus manos y le recuerda que le dijo que no se acercara, y agarra su colcha y la cubre, y así la saca de su casa sin que su papá se dé cuenta. Y ahí, un poco frustrado, le dice que chicos y chicas no pueden ser amigos, y que nunca pidió que lo consuele y que siente que ella puede ver su dolor y desesperación, y que hubiera preferido que ella se comportara como antes, como si no lo conociera. Sol, casi llorando, le dice que consolarlo es lo único que puede hacer por él, y que le han devuelto sus piernas pero que se siente igual atrapada y es frustrante. Sun-ye le responde que tiene razón. Ella no puede darle lo que él realmente quiere y que por eso deje de intentar llevarse bien con él y que se vaya. Y al notar que dejó sus zapatillas, él le da sus sandalias y le grita de nuevo que se vaya. Sol llega a su cuarto y no para de llorar. Taesung recibe un mensaje de su madre que está en el extranjero donde se disculpa por no estar en su cumpleaños y en eso llega Sol y le pide que terminen lo que tienen. Que hay una Sol inmadura enamorada de él y una Sol madura que no quiere saber nada de él y que es la Sol madura quien le habla. En eso, él menciona que es su cumpleaños, y ella recuerda lo que hizo en el pasado, e intenta evitar esa sorpresa que preparó pero no funciona. Así que solo le queda resignarse y le pregunta si comió su sopa de algas, y él le responde que su papá seguro ni recuerda que es su cumpleaños. Así que lo lleva a comer, y ahí, él revisando su celular, le pregunta si su amigo está audicionando para alguna agencia, y sale corriendo a ese lugar. Y al ver a Inyok, comienza a gritarle por no hacerle caso, pero él le dice que Sun-ye se fue antes de entrar porque su papá lo llamó, y ella sin darse cuenta cae por las escaleras. Sun-ye está en el restaurante y su amigo lo llama contándole lo que pasó, y que por qué le contó a Sol de la audición. Y Sun-ye, algo apresurado, le dice que nunca más le hable de ella, y le cuelga. Mientras está atendiendo, no deja de pensar en la caída que mencionó su amigo, y sale corriendo al paradero y la ve yéndose en el bus porque se ha quedado dormida. Ella despierta en el último paradero y siente que ya estuvo antes ahí, y se queda esperando en el paradero para regresar. Un taxi la ve e iba a acercarse, pero se aleja cuando un señor borracho se le acerca, y ella comienza a escapar cuando el señor la persigue. Sun-ye baja del taxi y va corriendo hacia ella, y en el forcejeo con el señor, ella cae al río, y es Sun-ye quien va por ella. Salen del agua y él, al saber que está bien, aliviado se dice que qué va a hacer con ella. Y comienza a revisarla, pero Sol está recordando ese momento en el hospital cuando le gritaba al que la salvó que debió dejarla morir, y comienza a llorar mucho mientras lo abraza fuerte. El día de la entrevista, en el 2023, Sun-ye llama a Sol, y ella le dice lo mismo que antes, que no sabe quién es él. No ha cambiado eso. En el taxi de regreso, Sol pregunta cómo supo que ella estaba ahí,
y él le cuenta que la vio irse dormida en el bus. Y él le llama la atención por no tener cuidado y ella le promete no volver a quedarse dormida. Y cuando ella le pregunta si acaso se conocen desde antes de la práctica de natación, él le responde que sí, que ella lo confundió con un repartidor, pero Sol no recuerda ese momento. Él le lleva a casa y se despiden, y ella se da cuenta que ellos dos siempre coincidieron, solo que ella no se había dado cuenta. A la mañana siguiente, Sol despierta a Sun-ye llamándolo desde su azotea y le pide que salga y le muestra un arco iris y que deben de pedir un deseo. Y él, al no verlo, ella va corriendo por una manguera para crear uno para él. Y Sun-ye recuerda cuando la conoció. Ese día llovía, pero a Sol la gracia le dura solo hasta que su mamá sube a regañarla y uno de sus brasieres sale disparado a los pies de Sun-ye. Más tarde, antes de ir al colegio, él le entregó una bolsita y le dice que llegó volando a su azotea. Y ella está demasiado avergonzada y dice que es su abuelita. Al ratito, ella le agradece por salvarle la vida y se muestra feliz porque no la está ignorando. Y le dice que ahora son amigos, pero él responde que no es amigo de chicas. Y ella no vuelve a captarla y dice que entonces será su salvavidas. Y cuando pasa una moto muy cerca, ella lo arrincona y más tarde, ella le entrega una cápsula del tiempo y juntos la entierran. Y ella le dice que hay algo muy valioso ahí y que lo revise como en el 2023. Y ella propone que se encuentren ahí a medianoche del 1 de enero del 2023, en el puente, para abrir juntos la cápsula. Y ella se dice que por favor viva un día más para así poder salvarle su vida. Sun-ye se repite la fecha y pregunta si acaso no se verán hasta ese día. Y ella le dice que muchas cosas pueden pasar, así que por favor vaya ese día y que piense en que se reencontrará con una amiga. Y él responde enojado que no es su amiga. Y él recuerda que su amigo le dijo que escuchó que a Tae-san ya no le gustaba Sol y que sigue con ella solo para que la matoncita no lo moleste. Y eso lo anima a decirle algo, pero se arrepiente. Y frustrado le pregunta si acaso es ciega. ¿Y dónde están sus ojos? Ella se lo toma literal y eso lo frustra aún más. Y antes de entrar al colegio, Sol recuerda que se ha olvidado su corbata. Y Sun-ye, en cámara lenta, se la coloca y ella se pone nerviosa mirándolo. Y ese acercamiento lo ve Tae-san, y en el castigo que les dan por no llevar bien el uniforme, Tae-san le pregunta por qué anda pegado a su novia, para luego andar enfrentándose. Y el amigo de Tae-san le dice que sabía que se había enamorado de Sol, ya que ahora va al colegio todos los días, ha dejado de fumar y no quiere conocer a chicas, y que está muy raro todo eso. Esa noche, Sol le escribe a Sun-ye preguntando si está libre, y él más que emocionado, y se ven en la mañana, y él le dice que lo invita al cine en agradecimiento, y en el camino intenta evitar que él vea la competencia de natación que se lleva a cabo, y crea momentos muy cercanos entre ellos. Él está encantadísimo. Y en el bus, cuando ella le coloca sus audífonos, ambos lucen sonrientes. Están ya en la sala de cine cómodos hasta que comienza a sonar la alarma y deben salir. Pero Sol no contaba con que hubiera una pantalla afuera proyectando la competencia de natación. Y Sun-ye ya está viéndola. Luce feliz del logro del nadador y celebra esa medalla olímpica para Corea. Sol lo ve algo triste. Y él se da cuenta que lo llevó al cine para que evitara ver la competencia y que si acaso pensó que él lloraría de la envidia. Y le dice que si hubiera sabido que tendría que renunciar a la natación a los 19, volvería a elegir hacer natación y que fue feliz cuando nadaba y que no hubiera conocido esa felicidad si no lo hubiera intentado. Así que no se arrepiente. Y tocando la cabeza de Sol dice que no se preocupe. Van camino a casa y Sol comenta que hubiera querido ser directora de cine y que por ahora estudiará para rendir su examen y aprovechar que tiene 2 saludables piernas. Y él le dice que postulará a educación física. Y ella le dice que lo ayudará a estudiar. Y de repente ven a su mamá llegar con un hombre. Y Sol hace que se escondan detrás de un auto que está a punto de arrancar. Y terminan escondidos detrás de un poste. Sun-ye debajo de Sol y al intentar bajar termina pisando su cabeza. Le pide disculpas pero igual lo sigue pisando. Al día siguiente, Sol va a recoger su billetera a la estación de policía y le dicen que alguien la encontró y ella comenta que pensó que se la habían llevado el hombre borracho y que quería ver las cámaras para ver si podía ver su celular, pero el policía comenta que no hay cámaras y que tienen un caso y menciona un cuerpo quemado, pero no dice más y cuando llama a su celular desde ahí le contestan pero cuelgan. Así que ella regresa al puente pensando en recuperar su celular, pero se encuentra con todo cercado y la gente comentando que quemaron un cuerpo. Y alguien hace sonar el llavero rojo y a Sol le llegan recuerdos de ella en un auto y un hombre en una noche de lluvia. El hombre se va en el taxi de la otra noche y tiene el celular de Sol. Mientras tanto, el hermano de Sol y Sun-ye se encuentran, y el hermano lo reconoce de cuando la llevó ebria a su casa y le da algunos castigos por eso, y pregunta si es el novio de Sol, y Sun-ye responde que no. Todavía no.
Y cuando el hermano comenta si acaso el novio de su hermana es ese chico guapo que apagó el incendio, y aquí Sun-ye se enoja diciendo que no es así, y aparece Sol para defender a Sun-ye, y cuando comienzan a pelear, la mamá pone orden y se los lleva. Por la noche, Sol está intentando aprender a manejar bicicleta, pero no logra dominarla, hasta que Sun-ye aparece para ayudarla. Tienen un acercamiento que lo pone nervioso pero disimula, y luego se convierte en un entrenador exigente. Y está perdiendo la paciencia enseñándole, y así hasta que ella sola comienza a manejar, y él la acompaña corriendo a su lado. Al día siguiente, Sun-ye va con su amigo a comprarse ropa, algo como las que usa Tae-sun, y justo él llega con Sol y su amiga, y notan que ambos visten la misma casaca. Y en el café todos los miran, y Tae-sun termina dándole celos a Sun-ye, y están como en una competencia entre ellos para mostrar quién es el mejor. Más tarde, se lleva a cabo un concurso de bandas donde está el amigo de Sun-ye y Tae-sun, pero su vocalista termina fallándoles. Así que Inhyuk se le ocurre llamar a alguien. Sol y su amiga llegan al local y se sorprende cuando presentan a Eclipse, y Sun-ye aparece como el vocalista. Sol tiene los ojitos hechos agüita, y Tae-sun ve esto. Sol comienza a sonreír por el resto de la presentación. Y al final, mientras Sun-ye espera a Sol, se le acerca al manager. Y Sol los ve y va corriendo pero se tropieza y los pierde de vista. Y se va de largo ignorando a Tae-sun. Más tarde, ella se queda esperándolo en su puerta y le pregunta si se reunió con el manager. Y él responde que le pidió su número pero que no se lo dio. Y ella luce aliviada y él le entrega un regalo. Ese celular que le dieron como premio. Y ella, enojada, le pregunta si acaso cantó solo por eso, y que no tuvo por qué hacer eso por ella, y que no debe preocuparse por ella ni por nadie más, solo por él, porque más adelante se sentirá solo, y le pide que piense en cómo tener una vida más feliz y que sea egoísta. Y ella le pregunta si debe pensar solo en él, y luego menciona que no debió hacer eso, y que tire el celular si quiere, y entra enojado a su casa. En su cuarto, él mira la tarjeta del manager y la deja a un lado. Y al día siguiente, en el colegio, ella está escuchando la grabación de esa noche en la piscina y avergonzada quiere eliminarla. Y llega a la pista y delante de ella se coloca Sun-ye justo cuando está pasando un auto. Y ella va a quitarse sus audífonos para escuchar lo que le dice y escucha cuando Sun-ye le dijo que le gustaba. Y el Sun-ye frente a ella le dice que sea egoísta también y que termine con Tae-sun. Es el verano del 2013 y Sol está escuchando una entrevista a Sun-ye donde le preguntan por una canción que él escribió antes de debutar, que justo es la que suena en ese momento, y le preguntan sobre su primer amor, que es de lo que trata esa canción. Y Sun-ye comienza a narrar que estaba lloviendo y ella colocó su paraguas amarillo sobre él, y él sentía que no respiraba de la emoción que sentía, mientras que Sol, en su silla de ruedas, se preguntaba ¿quién será esa chica? Es la salida del colegio y se corre la voz que la matoncita está con Sol, y Sun-ye va a buscarla para defenderla. Pero lo que no sabe es que Sol ya se está haciendo cargo, pero de Tae-sun, diciéndole que le advirtió que no lastimara a la pequeña Sol, y que sabe que ella no le gusta, y que la usa solo para alejar a la matoncita, y le expresa su decepción y le dice que todo termina entre ellos, y le aconseja que deje de ser un inmaduro, y agrega que si en algún momento ella le dice que no han terminado, que él la rechace. Parece que esto ha lastimado a Tae-sun. Y ella, alterada, se coloca sus audífonos diciendo que a su edad debería estudiar en lugar de andar de novia. Y aquí es donde ella escucha su grabación. Y él le dice que termina con Tae-sun y nota el golpe de su frente. Y le pregunta por eso, pero ella sale corriendo a tomar el bus preguntándose por qué le gustaría ella a Sun-ye. Y lo deja atrás. Ella llega a su casa y no para de llorar, pero es por las cebollas que está pelando con su abuela. Mientras tanto, Tae-sun sigue pensando en lo que le dijo Sol y admite que le duele el corazón. Sun-ye viene con su amigo contándole lo que acaba de hacer. Y cuando ve a lo lejos a Tae-sun, va a enfrentarlo, pero escucha cuando su amigo le dice que ha sido rechazado y que una cita ciegas estaría bien. Y ambos voltean a ver a Sun-ye, y él procede a abrazarlo y alentarlo para que vaya a esa cita. La felicidad no cabe en el cuerpo de Sun-ye y se acerca a Sol al verla llorando. Y él le grita que no llore por Tae-sun y que en lugar de llorar y beber por él, debe apoyarse en él. Y le quita la botella y forcejean, y el hermano de Sol, al ver esto, le pega una super patada a Sun-ye que termina en el suelo tomando algunas gotas del vino de arroz. Sol va a ayudarlo, pero Sun-ye con ese poquito que tomó se duerme. Y termina echado en un cuarto en la casa de Sol, diciendo que él no soporta el alcohol. Y más tarde, Sol va a colocarle un ventilador y se acerca a verlo, y toca su pecho para asegurarse que respira. Y él pone su mano sobre la de ella, y Sol termina escondiéndose cuando él despierta, pero igual termina dándole un susto cuando él ve su cabello. Sol se disculpa por asustarlo y le explica que fue a ponerle el ventilador. En eso, entra el hermano y Sun-ye cubre con la colcha a Sol y finge dormir, mientras su hermano pasa a echarse a la cama. Y cuando la va a dejar ir, recién ahí se da cuenta que estuvo abrazando a Sol y se acercan mucho y se quedan mirando. Y el hermano termina siendo detenido por Sun-ye cuando él intenta perseguir a Sol.
Y Sol no deja de pensar en por qué le gusta a Sunye, y él aparece a su lado en la sala de estudios diciendo que es una coincidencia estar a su lado, y le desea buena suerte con el estudio, y lo mismo ella, y la amiga está mirándolos porque ella sí entiende lo que pasa ahí. Días después, la pareja está cenando junta, y ella se asombra al ver la boleta de notas de Sunye, ya que si quiere ingresar a la universidad necesita al menos un grado 5, y está en lo más bajo, en el 8. Y queda en ayudarlo y se come un bocado pero se quema. Y Sunye de inmediato pone su mano exigiendo que lo bote, y a ella comienza a latirle el corazón muy fuerte y se pasa entero el bocado. Y al regresar a casa, ya se siente la tensión entre ellos. Sol reacciona a cualquier roce y anda muy distraída, tanto que él evita que se golpee con un poste y van andando, y él al verla pensativa piensa que está triste porque terminó con Taesung y la invita a ir a celebrar a las calles el próximo partido de Corea, pero ella le dice que deberían estudiar y le pide que se memorice todo su vocabulario de inglés, y él le pregunta qué le da cambio, porque se lo aprenderá en un día, y solo se ríen. Y llegan a casa y Taesung está afuera de la casa de Sol y les pregunta qué hacen tan juntos bajo el paraguas si ya dejó de llover, y le pide a Sol hablar, y aunque ella no quiere, acepta para evitar alguna pelea entre los chicos. Sunye la detiene, pero recuerda el consejo de su amigo, que debe actuar como si no le importara, y se despide de Sol. Pero por las puras es porque al imaginarse toda una escena, sale corriendo a buscarlos. Taesung se disculpa con Sol porque la matoncita la estaba molestando y comienzan a pelear por el peluche, ya que Sol se lo quiere quitar. Y en eso suena una grabación de la Sol anterior diciendo que lo ama. Y Sunye no lleva a salir, pero sí anda atento a quien pasa por afuera. Pero se distrae con su papá y cuando ve a Sol, ella ya está entrando a su casa. Taesung va en su moto y por evitar atropellar a un niño tiene un accidente. Al día siguiente, la mamá de Sol sale de viaje y ella sabe que se va con el señor con el que la vio, y esta vez no le hace reclamos como en el pasado. Es más, le dice que consiga un nuevo esposo y a escondidas la ve irse. Mientras tanto, Sunye está memorizándose el vocabulario y Sol ha ido a la estación de policías a avisarles que pasará algo en la represa el 1 de septiembre. Pero no le prestan importancia a lo que dice. Mientras que en la casa, la abuelita recibe una llamada y le dicen que quieren devolver el celular, pero que está en provincia. A lo que la abuelita responde que ella iría a recogerlo, pero que mejor le da la dirección para que lo envíe. Sol va a estudiar y encuentra a Sun ya dormido, así que se pone a escuchar música y se duerme. Y así la encuentra Sunye, quien está tocando su cabello. Y ella despierta por la grabación de la confesión de Sunye y al mirarse, ella se va. Y Sunye va tras ella y le pregunta por qué está roja. Y pregunta si lo descubrió, si sabe que él memorizó todo el vocabulario y que si ahora lo acompañará a alentar al equipo. Y así van juntos a alentar un partido de béisbol de Corea y cuando él bebe del vaso de su mano, ella se pone nerviosa. Y lo mismo cuando él enfría su rostro con ambos vasos y se quedan hasta la noche celebrando. Y quien los ve por la TV de un hospital es Taesung. Y eso lo pone de mal humor, tanto que termina echando a su amigo. Y ahí ve a la mamá de Sol, es una paciente del hospital. Corea gana medalla y cuando están tomados de la mano celebrando, Sunye le mira deslumbrado y le dice que tiene que decirle algo, y la toma de la mano y la saca del tumulto de gente. Llegan al río y le dice que iba a esperar un poco más, pero que ya no se aguanta. Y menciona que cuando nadaba no le gustaban los días de lluvia porque implicaba mojarse de nuevo. Pero un día de lluvia fue cuando la conoció, y que la lluvia y a ella le gustan, que ella le gusta mucho. Y Sol no sabe qué decir. Y va a responder, pero llaman insistentemente a Sunye, y ella le dice que mejor conteste porque puede ser urgente. Y está Taesung preguntándole si está ahí con Sol. Y Sunye cuelga y le dice que deben ir al hospital porque ahí está su mamá. Llegan y Sol ve que el supuesto novio de su madre es un médico. Y le dice que su mamá tiene un tumor que lo han detectado a tiempo y que se le va a retirar con una cirugía. Y ella comienza a llorar diciendo que no sabía que su madre estaba enferma. Sunye la consuela diciendo que no debe sentir culpa. Y más tarde, Sol le agradece a Taesung por avisarle y que su mamá ya está en sala de operación y que estará bien, y al preguntarle si se rompió el brazo peleando con alguien, él responde que no. Y ella le dice que no sabe qué cicatrices pueda tener, pero que espera que aproveche estos momentos y que no se lamente en el futuro, y que es lo único que puede decirle a su primer amor. Y ella agrega que rezará por él y se va. Sunye regresa más tarde para conversar con ella y para preguntar si está bien o si ha comido, y que regresará mañana, pero ella le dice que todo está bien y que se vaya y que no regrese, y agrega que no puede corresponder a sus sentimientos y que quizás ha confundido esos sentimientos y que se siente incómoda y presionada, y que por favor deje de tener sentimientos por ella, y se va conteniendo su llanto, pero no aguanta y se esconde mientras él sigue ahí sentado. Es 1 de septiembre, el día del accidente, y el hermano de Sol le pide que le lleve su celular al hospital, pero ella le dice que no puede, y es que quiere prevenir que ocurra el accidente. Sunye está estudiando
y ve el paraguas que Sol olvidó, y le escribe diciéndole que ahí dejó el paraguas y que si acaso no va a estudiar porque él la incomoda y que quiere hablar con ella y que la esperará en el patio de juegos. Ella responde que no puede ir, pero por su ventana lo ve dejar el paraguas en su casa e irse a otro lado. Sunye la está esperando mientras que ella está pensando en si ir o no. Comienza a llover y no cree que él siga ahí esperándola. Intenta distraerse, pero termina saliendo de su casa con el paraguas. Y justo pasa un repartidor. Y ella recuerda la entrevista que dio Sunye hablando de su primer amor. Y no se cree que todo ese tiempo haya sido ella esa chica a la que él se refería. Así que va corriendo a buscarlo, pero él ya se está yendo del lugar. En eso, Sol se detiene frente al taxi blanco y los recuerdos llegan a ella. Sunye está corriendo y pasa al lado del taxi y se detiene, pero sigue y encuentra el paraguas de Sol tirado en el suelo. Sunye está yendo en el mismo bus que Sol y se divierte viéndola dormida, pero llega la hora de bajar y él no quiere despertarla, así que se sienta a su lado. Y siguen hasta que son los últimos en el bus. Inyok llama a Sunye para decirle que deben fingir que también se quedó dormido para que así regresen juntos. Y él le cuelga diciendo que no, que debe despertarla, pero se caen las cosas de su mochila y para eso Sol despierta y baja asustada del bus dejándolo a él ahí. Sunye quiere bajar pero el bus no lo deja. Mientras tanto, Sol está en el paradero y comienza a llover. En eso llega el taxi blanco y ella se sube, pero ve que hay una cuerda y una cuchilla. Y no sube diciendo que su mamá ya llega por ella, pero el chofer va tras ella. Sunye llega al paradero y no la ve. Ella está atada en el asiento trasero y despierta con el sonido de las llaves, pero finge seguir dormida. Hasta que el taxi para y ella intenta cortar la cuerda con la cuchilla y lo logra. Sale corriendo y el enfermo, al darse cuenta, la sigue con el auto. Está justo detrás de ella y Sunye logra ver esto desde el frente y corre para darle el alcance. Llegan al puente. Ella luce aliviada, pero el taxi, al ver a Sunye, acelera y la atropella, haciendo que caiga al agua. Pasa al lado de Sunye y se va. Sunye reacciona y desesperado se lanza al agua para poder sacarla. Salen y él le pide perdón, intenta sacar su celular pero es golpeado por la escoria esta y comienzan a pelear. El reloj de Sunye sale volando y logra golpearlo en la cabeza. En eso la policía llega y Sunye intenta detener al tipo y la policía logra atraparlo. La familia de Sol llega al hospital y Sunye está ahí llorando. Era el 1 de septiembre. Esa fecha, marcada en el calendario, ahora desaparece. Ahora, Sol se detiene frente al taxi e intenta pasar por el costado y ve el rostro del hombre y recuerda ese día, sabiendo que lo que le pasó no fue un accidente. Huye, pero el hombre se la lleva. Sunye llega y encuentra el paraguas y corre a su casa para ver si está ahí. Y el hermano le dice que no está, que dijo que no iba a salir para nada y que hace días le habló de un accidente en el reservorio. Y Sunye pregunta si ese lugar es donde ella tuvo un accidente. Y su hermano, confundido, dice que nunca ha tenido algún accidente y Sunye se va. Sol está atada y cuando el taxi para, ella finge seguir dormida de nuevo y va por la cuchilla e intenta liberarse. Sunye llega en taxi al puente. Sol se quita la soga y esta vez quita las llaves del auto y escapa. El tipo sube al auto y nota que no hay llaves, pero igual va tras ella en un camioncito. Sol sale de la carretera. Mientras tanto, Sunye ha ido a la comisaría a pedir ayuda, pero no le hacen caso. Sol sigue corriendo y decide ir por otro lado. Y Sunye escucha al policía decir que una chica también habló de un accidente ahí. El camión se acerca a Sol y ella cae por el cansancio. En eso ve a Sunye correr hacia ella y se dice que quizás debe aceptar su destino. Y van a atropellarla, pero otro auto adelanta el camión y bajan a ayudarla. Y el camión se va. En eso, Sol vuelve al tiempo normal y despierta e intenta reconocer dónde está. En el pasado, Sunye pregunta a Sol cómo está, pero ella no sabe qué le ha pasado. Ha vuelto la Sol de 17 años y le pregunta a Sunye quién es y se desmaya. La Sol, de 30 años, es una extra en un drama y ella ve que es el 1 de enero del 2023 y comienza a llorar de alivio por no estar de verdad en alguna era del pasado. Y le pregunta al chico que le habla quién es y recuerda que es el que la rechazó en el trabajo por ir en silla de ruedas. Y al sentir sus piernas llora de felicidad y recuerda a Sunye. Preocupada pone su nombre en el buscador y llora agradecida porque él sigue con vida. Y recuerda que ese día debían encontrarse. Y va corriendo al puente, pero llega media hora tarde y no lo ve. Sigue corriendo al lugar donde enterraron la cápsula, pero ya no existe el lugar. Ella sigue caminando y llega a un condominio. Y él llega en su auto, pero ninguno de los dos nota la presencia del otro. Sunye llega a su casa con una bolsita y alguien está en su tina de baño. Se acerca preguntando cuándo llegó. Y saca a Inyok de ahí y le dice que salga de inmediato. Y escucha a alguien intentando abrir su puerta. Y solo ve un abrigo como el de Sol. Abre y el de seguridad está atrás esa chica. Y parece que es una fan loca ya conocida porque Sunye llama para reportarla a la policía.
Afuera, la chica está escapando y choca con Sol, y el de seguridad la atrapa a ella, y se la llevan a la comisaría. Ella llora en la comisaría agradeciendo que de verdad Sunye siga vivo, y le informan que será detenida por irrumpir en propiedad de Sunye. Ella no entiende por qué y dice que solo estaba en la entrada y que nunca hizo eso, pero luego le dice que quedará registrada y que Sunye ya no quiere poner denuncia para evitar escándalos. Y Sol reniega de Sunye por ser tan amable y que debería mandar a las acosadoras a la cárcel. La liberan y el manager de Sunye la ve y le parece reconocerla, y luego llega corriendo a casa de Sunye a decir que esa chica, la acosadora, trabaja para esa empresa donde lo quieren a él como protagonista de una película absurda de ciencia ficción y que de ahora en adelante deben ser más cuidadosos. Sol llega a su cuarto y ya no hay nada de Eclipse. Recuerda el reloj y no lo encuentra y se dice que ¿por qué lo tendría si ya no es fan de Sunye ni del grupo? Porque el pasado cambió y que ya no tiene motivos para volver y se resigna. Se duerme y tiene flashbacks de ella escapando y alguien llamándola. Despierta y está con su abuelita y la abraza llorando y comienza a seguirle la corriente. Sol está feliz de usar lindos zapatos y escucha a su abuelita decirle que ahora sus piernas ya se han curado y que no salga, que mejor juegue con ella. Sol pregunta si recuerda que ella estaba en silla de ruedas y la abuelita dice que sí, pero su mamá aparece y las interrumpe. Antes de irse, Sol le pregunta qué pasó con el tipo que la secuestró y su mamá le dice que fue a prisión y que no piense en cosas que pasaron hace 14 años. Pero Sol está segura que debería ser hace 15 años. Sol se va feliz enterándose que ahora maneja su propio auto. Llega a su trabajo, sube las escaleras feliz y saluda a todos emocionada. Su jefa la llama para preguntarle por el incidente y le dice que van a agendar una cita con Sunye para que le explique que todo fue un malentendido y que de verdad lo necesitan como protagonista de esa película. Más tarde, ella está nerviosa esperándolo y sale un ratito al baño y en eso le llama a su amiga diciéndole que nadie le contesta y que está en un taxi a punto de dar a luz. Y ella sale disparada a ver a su amiga. En eso, llega Sunye y se está atando a un zapato y Sol del apuro, sin verlo, termina empujándolo al agua y sigue corriendo al oír a su amiga gritar. El manager la detiene para hacerle ver lo que hizo, pero Sunye no deja ver su cara, y ella solo entrega su tarjeta y se va. El manager le dice a Sunye que esa es la chica de la productora, y ambos creen que el empujarlo fue a propósito por rechazar la película, y Sunye no mira la tarjeta y solo se va diciendo que le haga pagar toda su ropa. Y el papá del bebé resulta ser el hermano de Sol, que le reclama por seducir a su amiga, y resulta que este sería su segundo bebé. Al rato, Sol recibe un mensaje con toda la cuenta que debe pagar, y llama al manager, pero es Sunye quien rechaza la llamada, y al ver el mensaje le escribe que olvide el incidente y que nunca más se cruce en su camino. Pero lo borra cuando ella escribe que quiere comprobar si de verdad esa es la ropa que usaba porque debe comprobar que es real ese monto y que no es una estafa. Esto enoja a Sunye, quien le toma foto a la ropa que usaba, pero luego su manager le hace notar que es raro lo que hace. Y ven que han sacado un artículo con su caída y Sunye dice que olvide la compensación, que quiere que la demanden. Mientras que en el hospital, el hermano al ver a Sunye en un afiche comenta que ella debió hacerle caso en ese entonces y que él debió tratarlo mejor y que ahora sería el tío de sus hijos. Y le pregunta a Sol si después del incidente cortó contacto con él y que él estaba enamorado de ella y que si lo busca ahora quizás eso vuelva a surgir. Sol, al ver un anuncio de Sunye en la calle, vuelve a agradecerle por estar vivo y dice que lo extraña mucho, mientras que Sunye mira un reloj que mantiene guardado y ahí mira la foto de él con Sol y sonríe. Al día siguiente, Sol ve un sobre en su mesa que llama su atención, pero no lo revisa porque contesta una llamada y es a la comisaría para que vaya a firmar un compromiso de no acercarse a Sunye, y ella insiste en que no es la acosadora, y le dicen que ella lo sigue buscando y que incluso lo empujó al agua, y ella se lamenta. Y le dicen que ese día él se prepara para un concierto y ella busca en su celular, porque se supone que ya pasó la fecha, era en Año Nuevo, y encuentra que el concierto se pospuso. Sale corriendo al estadio e intenta ingresar. Incluso llama al manager, pero él le dice que ya firmó un compromiso para no acercarse a él, y le cuelga. El manager le dice que la chica ha llamado diciendo que es su amiga y que quería verlo. Sunye le dice que le diga que le pondrá una denuncia, y Sol le dice que por favor le diga su nombre y que entonces él entenderá que todo ha sido un malentendido. El manager accede a decirle y va a buscarlo pero no lo encuentra y deja ahí el arreglo de Sol. Ella está esperando afuera y se queda escuchando desde afuera, como en el pasado, y cuando Sunye canta la canción sobre su primer amor, ella comienza a llorar emocionada porque ahora sabe que esa canción era para ella. Termina el concierto y comienza a nevar. Choca con alguien y hace que su celular caiga. Ella se preocupa y se asusta. Mientras tanto, adentro, Sunye ve el ramo. Sol llega al puente rogando que Sunye no vaya. Recibe una llamada y es Sunye quien habla. Está detrás de ella.
Se ven y Sol se le acerca primero y lo protege de la nieve con su paraguas amarillo. Y ambos se dicen que ha pasado mucho tiempo. Y él pregunta qué hace ahí. Y Sol le dice que estaba esperándolo, que sabía que aparecería. Y él le dice que no ha cambiado y pregunta si deberían ir a tomar un té juntos. Ella dice que sí, pero llega el manager a decirle que están preguntando si irá al after party. Sol se dice que no debe dejar que vaya. Y lo detiene para decirle que deberían pasar esa noche juntos. Medio año antes, en junio, estaban demoliendo el jardincito y llegó Sun-Ye con su lampita para rescatar la cápsula. Y ese año nuevo estuvo en el puente practicando con el huevito cómo saludaría a Sol cuando se encontraran. Estuvo muriendo de frío mientras la esperaba, hasta que lo llamó su manager diciendo que la prensa está preguntando si está filmando algo en el puente. Y Sun-Ye dice que está esperando a alguien que hizo esa promesa hace 15 años, pero el manager le dice que esa persona le dijo eso solo para mantenerlo alejado, y que no irá. Sun-Ye está algo decepcionado. Sun-Ye en su casa abrió la cápsula y leyó la nota. Ahí, Sol le describe que si está leyendo esto es porque se mantiene con vida y se lo agradece. Toma el reloj y le da cuerda diciendo que el tiempo pasa de nuevo. En el estadio, Sol recoge su celular y se va corriendo, y con quien chocó fue con su secuestrador. Adentro, Sun-Ye toma la tarjeta del ramo y al leer el nombre de Sol y confirmar que ella es de la productora, sale corriendo a buscarla afuera del estadio y termina subiendo a su van. Pasa por el puente y la ve. Va corriendo y al verla, sus ojitos se hacen agüita y la llama. Ella lo protege con su paraguas y cuando los interrumpen y ella le dice que pasen la noche juntos, él le pregunta qué significa eso, si se refiere a ellos dos. Ella le dice que sí y que se quede con ella. Sun-Ye sin dudar dice que se quedará con ella y que no irá a la reunión y sube al auto de Sol y ella tarda en reaccionar pero sube. Ella le pregunta cómo ha estado y al verlo comenta que parece que está bien y él le dice que sí. Él le devuelve la pregunta. Y Sol responde que está bien y que tiene un trabajo. Sol pregunta a dónde van, y cuando le dicen que están llegando, se sorprende al ver que es un hotel, y cuando entran, él comenta que es un lugar donde estarán solos y que él se siente cómodo ahí. Y cuando ella ve un cartelito que dirige a una suite, le dice que mejor van a otro lugar, y que cuando se refería a pasar juntos la noche, no se refería a una noche de pasión. Y él lo ve con corazoncitos alrededor, y ella continúa diciendo que solían gustarse y que pueden mantener esa confianza de antes, pero que es un poco conservadora. Sun-Ye parece muy divertido y Sol se da cuenta que han llegado al bar del hotel y él entra riéndose y ella pues con la vergüenza encima. Están sentados y lo primero que Sol hace es disculparse por haberlo empujado al agua y que no fue a propósito sino que iba apurada y tampoco notó que era él. Y Sun-Ye también se disculpa por los momentos en la comisaría y que no pondrá ninguna denuncia y agrega que si solo quería verlo por eso, e intenta explicar si acaso también podría querer hablar de la cápsula del tiempo. Y ella sorprendida pregunta si lo recordó y si fue ese día. Pero él responde que no porque está muy ocupado, y ella dice que es un alivio que no haya ido, y cuando él menciona si no había algo preciado ahí, ella responde que da igual porque ahora ve que su deseo se ha cumplido y que verlo la hace feliz. Sun-Ye menciona que parece estar mejor y que después del incidente se asustó al verlo. Sol luce confundida y él le dice que lo olvide, y que ahora ella también parece estar cumpliendo su sueño al trabajar en una productora de cine. Inhyuk sube una foto de la fiesta y comienzan a comentar por qué Sun-Ye no está y si es verdad que se fue a un hotel con una mujer. Así que él lo llama para preguntar quién es y que la gente sabe que está en ese hotel. Sun-Ye no le quiere decir que está con Sol y solo cuelga y da una revisada al lugar y dice que deberían irse y él le explica que hay reporteros y que él saldrá primero, pero ella no quiere que se vaya porque ya es casi medianoche y ella le pide que espere. Pero él, tapando un poco su rostro, le dice que él la contactará después para seguir conversando y que llegue bien a casa y se va. Sol sale y ve unos paraguas y va por Sun-Ye al estacionamiento. Ambos corren cubriéndose de las cámaras y ella lo lleva a su auto. Casi lo obliga a entrar. Le pone el cinturón y baja su asiento. Él está calladito de lo nervioso que está por el acercamiento con ella. Logran salir y él pregunta qué fue todo eso. Y Sol le dice que no iba a permitir que los reporteros le persigan y que además no tiene auto. Y ella se hace la desentendida cuando él le dice que ahí estaba su manager. Sun-Ye le dice que sigue siendo osada como en el pasado. Llegan y Sun-Ye le pregunta por qué quiere entrar con él, y ella inventa la excusa que de verdad necesita ir al baño. Entran y él intenta esconder un parante de un personaje que está ahí porque Inhyuk lo dejó. Evitando que Sol lo note, la lleva al baño y mientras está ahí intenta esconderlo y termina poniéndolo en su cama. Mientras tanto, alguien vigila la casa de Sol. La mamá llama a Sol a decirle que una tubería colapsó y que está yendo a casa de su hermano y que también debería ir ahí después. Sun-Ye escucha cuando Sol bromea con su mamá diciendo que está con un hombre y que no irá a casa esa noche. Y el corazón de Sun-Ye está a punto de estallar e intenta disimular cuando sale. Y ella solo intenta hacer un poco más de hora y le pregunta si le puede mostrar su casa. Y en Sun-Ye resuena el "no iré a casa esta noche" y dice que sí.
Y él no cambia, siempre quiere parecer serio, pero luego anda soltando su sonrisa a cualquier ocurrencia de ella. Y tienen un acercamiento cuando ella se pincha con una espina. Ambos intentan disimular y él dice que ya deberían irse y pregunta si también debe mostrarle su habitación. Ella dice que no y le pregunta si tiene hambre y si quiere comer ramen. Googleen qué significa comer ramen en Corea. Sunye dice que sí. Le prepara la comida y ella, preocupada, le pregunta qué son esas medicinas. Y él le muestra que son suplementos alimenticios y también tiene ahí caramelos. Ella se ve aliviada y cuando comienza a comer, Sunye disfruta al verla. Ya son las 3 de la mañana y ella sabe que quizás le va a decir que se vaya, así que finge dormir. Pero es muy obvia y él le dice que sabe que no duerme y que se evite una vergüenza. Y ella despierta y él le pregunta si de verdad va a quedarse a dormir. En casa de Sol, alguien aparece y este es Song. Mientras que Sunye pregunta si se está quedando hasta convencerlo que haga la película o que le diga, si no pensará que es por otra cosa. Y Sol le dice que no es así y que le preocupa que él muera esa noche y que se sentirá más tranquila si pasa esa noche con él. Y Sunye le dice que no ha cambiado y que sigue teniendo esos sueños. Y ella explica que muchos artistas dicen que pasan por depresión y tienen ataques de pánico. Sunye le dice que no tiene nada de eso y que solo son rumores. Sol le dice que le alivia oír eso y menciona que ella se va para que descanse, pero él le dice que no, y ella se ensucia con la sopa. Sunye le presta una chompa y le ofrece su habitación para que se cambie, y está afuera intentando calmarse y recuerda que la cápsula la dejó ahí, y la hace salir cuando está lista, y él intenta tapar la cápsula pero deja el cartel expuesto. Y en eso entra Sol y se sorprende diciendo que no sabía que tenía esos gustos, mientras que él intenta explicar que no es de él, y ella comienza a molestarlo intentando destapar la imagen, y él al jalar la colcha hace que ella caiga en la cama, y él para sujetarla termina sobre ella, ahí mirándose. En eso, llega Inhyuk ebrio y los ve, borroso pero los ve. Y Sunye cierra la puerta y le pide a Sol que se esconda en su armario. Inhyuk entra diciendo que lo vio con una chica y que escuchó que se encontró con Sol y si acaso todavía tiene sentimientos por ella. Y Sunye le tapa la boca diciendo que está ebrio y que se vaya a su casa. Pero Inhyuk comienza a desnudarse diciendo que se dará un baño. Esto aprovecha a Sunye para sacarla, pero la vuelve a esconder cuando Inhyuk sale con la fotito de ellos diciendo que está rodeado de mujeres hermosas y que es un patético por no superar a Sol todavía, y le recuerda los espectáculos que hizo por ella estando ebrio hace unos años, y que él siempre fue a hacerlo recapacitar y que es hora de superar a su primer amor. Sunye avergonzado carga a su amigo y lo tira a la tina diciéndole que cierre la boca, y cuando sale ve que Sol ha abierto la cápsula. Van en el auto y Sunye recuerda cuando la Sol del pasado le dijo que se siente agradecida con él por salvarla, pero que cuando lo ve recuerda el incidente y tiene miedo, y que no quiere volver a verlo. Y cuando le comenta que sacaron el jardín donde estaba la cápsula, Sunye responde que lo sacó antes y que la esperó en Año Nuevo. Llegan y él le dice que debería entrar y Sol le cuenta que también fue ese día, pero un poco más tarde, y que él también le gustaba y que lamenta haberlo herido y que quizás ahora no signifique mucho, pero que le gustaba y que lo extrañaba con todo su corazón. Alguien sale y ella le dice que se vaya antes de que lo vean y sube a su casa, mientras que Sunye reacciona y sube corriendo y al detener la puerta de Sol le dice que quiere saber si entendió bien, que ambos se gustaban y que lo extrañaba, y si sigue sintiendo eso. Para evitar que alguien lo vea, lo hace entrar, y Sunye al tenerla cerca intenta besarla pero ella se aleja, para luego ser ella quien lo besa primero, y él luego es él quien la besa y sigue besando porque realmente lo anhelaban, y ambos se sonríen y miran con cariño. Ahí ella nota una cicatriz en su frente y se van a seguir besando pero tocan la puerta y resulta ser el guardia y Sol hace salir a Sunye diciéndole adiós a su hermano. Sunye llega a su auto y parece que recién recuerda respirar y cuando se va el secuestrador lo ve desde su auto. A Sunye no le cabe la felicidad, lo mismo con Sol que no deja de sonreír, hasta que su mamá la llama diciendo que vaya a hablar con su amiga porque quiere divorciarse porque se ha enterado que su hermano invirtió su dinero ahorrado en un negocio de su amigo y que terminó perdiendo la inversión. Conversan y su amiga le dice que el divorcio es una exageración. Comprende lo que hizo su esposo y Sol le pregunta que si regresara en el tiempo no se casaría con su hermano. Y ella responde que así pudiera, no sabe si cambiando ese pasado el futuro resultaría ser mejor o quizás solo estaría empeorando las cosas. Y eso deja pensando a Sol. Más tarde, Sunye la llama y conversan sobre su día. Y se dicen que están felices y él pregunta si puede verse mañana o mejor esa noche y quedan. En la noche, la acosadora vuelve a aparecer en el estacionamiento y Sunye dice que llamen a la policía y que tiene que ver a Sol. Y ella termina yendo a pie al hotel porque dejó ahí su auto y nota que tenía apagado el celular. Y al prenderlo ve puras llamadas de Sunye y lo llama. Él no contesta. Sol encuentra su auto y de la nada sale un auto a velocidad y ella recuerda al secuestrador. Bajan, pero el tipo termina yendo a otro lado y dice que no la atropelló. Y Sol ayuda a la acosadora a levantarse, pero huye antes que el seguridad la atrape. Y Sol, al saber que es la acosadora, la persigue. Mientras que Sunye llama a Sol y luego recibe la llamada del manager que pregunta por su habitación.
y tocan al instante la puerta, y Sonye pregunta si es él quien toca, pero el manager dice que no. Siguen tocando insistentemente, mientras que Sol llega a atrapar a la acosadora y la lleva a comer para hacerle ver que está haciendo mal en acosar a alguien. La chica tiene 14 años y ha escapado de su casa hace un mes para perseguir a Sunye porque le gusta. En eso, ven en las noticias que Sunye ha sido atacado por un ex convicto que había salido hace poco de prisión y que ha escapado, y que para cuando encontraron a Sunye ya había perdido mucha sangre y que fue trasladado al hospital. Sol sabe que es su secuestrador, y ahora están operando a Sunye. El secuestrador robó la llave maestra y entró al cuarto de Sunye de frente a atacarlo. El objetivo era hacerlo dormir, pero Sunye no se dejó. Es ahí cuando el secuestrador lo hirió con el cuchillo. Sol ha ido corriendo al hospital y ve ahí al padre de Sunye y no se acerca. Ahí recuerda el reloj y comienza a buscar dónde puede estar. Va a casa de Sunye y lo busca entre todas sus cosas, pero no hay nada. En eso, llega Inyok y ella le pregunta por el reloj, pero él solo le dice que por qué busca el reloj ahora cuando Sunye fue atacado por su culpa, y ella grita que por eso necesita el reloj, para salvarlo. Él, perdiendo la paciencia, le dice que Sunye perdió ese reloj hace mucho, y Sol comienza a llorar desconsolada. Sol llega a su casa y escucha en las noticias que se ha reportado que el secuestrador atacó a Sunye por venganza, ya que antes fue Sunye un testigo de uno de sus crímenes, y ayudó a la policía para que lo arresten en el 2009. Ella comienza a hacer cuentas con las fechas y le pregunta a su mamá, que le responde que fue secuestrada en el 2009, poco después de comenzar la universidad. Sol se encuentra con el papá de Taesung, que es policía, y él le comenta que cuando se enteró que el secuestrador estaba libre, le iba a avisar que busque protección, pero que nunca se imaginó que el tipo iría tras Sunye. Sol revisa los documentos que le pidió el señor, y es la denuncia de su caso, y lee lo que narró Sunye. Era mayo del 2009 y él encontró una mochila tirada y vio que era de Sol, y cuando escuchó un grito, Sunye llamó a la policía y corrió en dirección a lo que escuchó. La llamó y su celular comenzó a sonar en un edificio, y cuando entró se vieron y Sol se desmayó. En eso apareció el secuestrador y Sunye comenzó a perseguirlo. Comenzaron a pelear y el secuestrador lo empujó por una ventana y comenzó a ahorcarlo. Sunye se libró de él golpeándolo con un ladrillo, y para eso la policía ya estaba llegando. Sol comienza a llorar sorprendida, creyéndose que Sunye está ahora sí por su culpa, y en su casa continúa llorando desesperada hasta que encuentra una imagen donde está el reloj y otros objetos. Así que llama al señor para preguntarle, pero le dicen que devolvieron esas cosas. Sol comienza a buscar entre sus cosas y luego por toda su casa, y cuando su mamá llega, le pregunta si ha guardado sus cosas antiguas, y aparece su abuelita con el reloj en su muñeca diciendo que lo mantuvo a salvo. Sol toma el reloj y llora aliviada. Por la noche, Sol va a visitar a Sunye y a través de la ventana le pide perdón porque todo es por su culpa, y a la medianoche presiona el reloj y regresa. Aparece encima de una estatua. Es el año 2009. Su amiga la llama y ella, por intentar bajar, resbala, y es Sunye quien la sujeta. Ambos se quedan mirando, pero Sol sale corriendo. Y su amiga va tras ella diciendo que debió agradecerle, y cuando Sol pregunta qué hace Sunye ahí, le dicen que va a estudiar educación física y si acaso de nuevo está rechazándolo. Y Sol responde que es lo mejor para evitar hacerle daño. Es 17 de marzo del 2009 y el plan de Sol es evitar que el segundo secuestro suceda, y va a la policía a reportar el secuestro que sufrió en el taxi, el primero, y dice que no lo hizo antes porque estaba en shock y no recordaba bien, y entrega las llaves del auto del secuestrador, y más tarde compra armas de protección por si acaso. Y en eso ve a dos personas y piensan que le están robando dinero al niño. Así que se acerca y cuando ve que es Taesung, comienza a requintarle por quitarle el dinero al niño, pero estaba equivocada, ya que solo se lo estaba devolviendo. Van a tomar un café y ella se disculpa por el malentendido, y Taesung le pregunta por qué siempre piensa lo peor de él, y le muestra su foto de graduación, y ella se sorprende porque pensó que no terminaría el colegio, y comienza a felicitarlo dándole unos golpecitos. Y Taesung le dice que seguro planeó todo eso para volver a acercarse a él, y que parece que la Sol madura ha regresado. Y mirándola, le dice que su exnovia ahora está más bonita. Y Sol cambia de tema diciéndole que seguro pasa el tiempo emborrachándose con sus amigos, pero él dice que no y que tiene un negocio de ropa, y se va diciéndole que su plan de reencuentro funcionó, y ella está feliz de que Taesung esté viviendo bien. Mientras tanto, Sunye está intentando componer, pero solo puede pensar en por qué Sol huyó, y se lo comenta a Inyok, que la última vez solo lo ignoró, pero que ahora salió huyendo de él, y su amigo le deja en claro que Sol simplemente lo odia y no quiere verlo, y que debe tener orgullo. Inyok encuentra la canción que ha estado escribiendo Sunye y le dice que se retire un semestre y que se una como vocalista a su banda, pero Sunye no quiere y se va. Sol va caminando y se dice que esta es su última oportunidad, y se esconde cuando ve pasar a Sunye y lo ve de lejos. El padre de Sunye entra a preguntarle si pensó en lo de tomar terapia en Estados Unidos, que hay nuevos tratamientos y que se puede tomar un semestre para ir. Sunye le responde que él lo pensará.
mientras que Taesung va a entregarle la bolsa que su papá le pidió, pero resulta que se confundió de bolsa y tomó la que llevaba Sol, y que Sol debía llevar al día siguiente. Su amiga va a ayudarla a listar sus cosas, mientras que Sol lee un mensaje de la policía donde le dicen que su denuncia ya está en investigación. Sol y su amiga tienen un paseo de bienvenida y Sol de reojo mira a Sunye lamentando su mala suerte de ir en el mismo tren. Uno de los compañeros les cuenta de un mito, que las parejas que se besan en ese primer viaje se casarán en el futuro y les advierte que tengan cuidado de a quién besan. Durante todo el viaje, Sol intenta evitar que Sunye la vea, pero de nada sirve porque todos van al mismo campamento y él se ve feliz de saber que ella ha ido al viaje. Pero el hermano de Sol le pregunta si sabe del mito y le advierte que no vaya a intentar nada con Sol. Por otro lado, el caso del secuestrador lo está llevando el padre de Taesung y le informan que ya han comprobado que esas llaves son del auto del secuestrador y que quizás él sea el culpable del homicidio que hubo antes en el mismo lugar, pero que desde ese día del secuestro está desaparecido, pero que Sol les dejó un mapa hacia el lugar donde la llevaron. Mientras tanto, Sol finge dormir y está intentando huir del lugar donde sus compañeros están tomando, y cuando ya casi lo logra, la atrapan y no le queda otra más que participar, solo que ahora quien pierda tendrá que tomar e ir a hacer un castigo a la cabaña de al lado, con los estudiantes de educación física. Sol sabe que no debe perder, pero se equivoca y termina yendo al cuarto de al lado y debe bailar G. Sunye también estaba escondido sin querer participar, pero levanta la cabeza cuando está bailando y suelta una sonrisa. Y Sol, al verlo, sale corriendo. Y Sunye también se enoja cuando ve que se burlan de ella. Sol pierde la paciencia y requinta al que dirige a su grupo diciendo que ya no quiere participar y que no debe obligar a otros a beber y que la fiesta se acaba en ese momento. Ella sale y cuando ve a Sunye intenta esconderse, pero él ya la vio. Sol anda perdida por el bosque y se asusta cuando comienza a escuchar sonidos extraños. Y saca uno de los accesorios de seguridad que compró, y cuando siente una mano, se defiende, y pues esa persona resultó ser Sunye. Sol intenta despertarlo y comienza a gritar llamando a alguien. En eso, toman su brazo, y ella del susto retrocede y pisa una trampa. Y termina sujetada de cabeza de un árbol. Sunye intenta ayudarla, aunque eso implica que ella lo abrace, y así logra liberarla. Y para quitar la tensión, le devuelve su instrumento diciéndole que a la próxima le ponga pilas, y que solo se cayó por el impacto en su estómago. Y de frente le pregunta por qué ha estado huyendo de él todo el día, y que si realmente lo odia tanto. Pero Sol se dice a sí misma que solo lo hace para protegerlo. Regresan a las cabañas y Sol está en un rincón tomando sola, mientras que Sunye está medio consolando al hermano de Sol, ya que su novia lo ha terminado. Pero el hermano sale corriendo y la amiga de Sol va tras él. Sunye va por el bosque y ve a Sol caminando y se pregunta si acaso está ebria, y duda en acercarse porque no quiere incomodarla con su presencia. Y, por otro lado, la amiga de Sol intenta ayudar al hermano, ya que ha caído en una trampa, y harta de escucharlo llorar por su ex, ella lo besa. Sol se sienta y está a punto de caer, y Sunye va corriendo a evitarlo, y ella le pregunta qué hace ahí, y Sunye le dice que siempre hace que se preocupe, y Sol le grita llorando que deje de venir por ella, que ella lo ha tratado mal y que no sea un tonto, que piense solo en él y que por favor la olvide, y que cualquier cosa que le pase, que por favor no intervenga, y Sol continúa llorando. Sunye regresa del viaje e Inhyuk le comenta si quiere participar con la banda con su canción, en ese nuevo programa de talentos. Mientras que la policía ha ido al lugar del secuestrador, pero encuentran que ya se está incendiando, y el secuestrador los ve de lejos. A la mañana siguiente, Sol llama a la policía para ver cómo van con las investigaciones, pero le dicen que el lugar se incendió, y ella se preocupa porque era importante reunir eso para que detengan al secuestrador, y que de todas maneras ahora van a encontrarlos, porque sabe que lo han denunciado. Sale de su casa y Sunye está esperándola para preguntarle cómo sabe la canción que está escribiendo si solo su amigo la ha escuchado. Y es que esa noche del campamento, Sunye, cuando intentaba que se suba a su espalda, ambos se besaron accidentalmente. Y cuando pudo llevarla, ella comenzó a cantar la canción. Y Sunye le preguntó cómo se la sabía. Y Sol respondió que esta vez, antes de regresar al futuro, a su tiempo, arreglará todo. Y ahora, al verla con su mochila, le pregunta a dónde va, si acaso a su tiempo, y agrega si de verdad viene del futuro. Sol intenta explicarle a Sunye cómo son sus viajes en el tiempo y que lo hace a través de su reloj. Claro, no le menciona los detalles de su muerte en el futuro, y cuando le pregunta cómo es que tiene su reloj, ella le cuenta que lo compró en una subasta y que era su fan y de su banda Eclipse. Pero al decir esto, el tiempo se detuvo. Y ella tiene que decirle que no puede contarle sobre eso porque el tiempo se congela. Y admite que todo lo que le cuenta es raro. Y él le dice que sí, pero va a suponer que le cree. ¿Para qué? Ha regresado.
a qué se refería cuando dijo que iba a cambiar algo, y Sol responde que nada, y que cualquier cambio que haga va a modificar su futuro o el de alguien más, y que ese es su último viaje, y Sunye entiende que es por eso que ha estado huyendo de él. Y Sol agrega que no quiere que confunda sus sentimientos con sus acciones, así que no hará nada, y él responde que si acaso cree que él sentirá algo por ella y le pedirá salir, que no pasará eso porque dejará un semestre en la universidad y se irá a Estados Unidos para intentar rehabilitarse de nuevo, y que además no quiere incomodarla más, y si se vuelven a cruzar simplemente la ignorará, así que deje de inventar excusas y se va. Sunye está pensando en eso de que Sol viene del futuro y pide opiniones a sus amigos, y le dicen que si una chica se lo dijo, es obvio que es una excusa para rechazarlo y alejarlo, y que debería rendirse. Mientras que Sol piensa que es realmente bueno que Sunye se vaya, y así estará fuera de peligro. Por otro lado, Inhyuk envió la presentación al concurso, la que hicieron con Sunye como vocalista, y le han dicho que ha pasado la primera etapa, y ahora sabe que debe persuadir a Sunye para que se convierta en el cantante de la banda. Va a casa de su amigo y en la mesa, el papá de Sunye comenta que está feliz de que su hijo haya decidido ir a rehabilitarse a Estados Unidos, y la cara de ambos es de sorpresa total. Y el señor comenta que Sol se lo dijo y que ella se preocupa mucho por su hijo y le pidió que lo envíe lo más pronto posible. Y Sunye luce resignado, e Inhyuk le pregunta por qué va a irse si se esforzó tanto para ingresar a la universidad. Y Sunye se pregunta lo mismo y que parece que todos quieren que se vaya, así que es mejor intentarlo por última vez. E Inhyuk le pregunta si acaso también se va por Sol, y comienza a reclamarle que ella no puede controlar así su vida. Y Sunye responde que no es así, y termina la conversación sin que Inhyuk mencione nada sobre la banda. Sol ha ido a la estación de policías y ella primero le agradece al papá de Taesung, el detective, por ayudarla esa vez que la secuestraron, y el señor le cuenta que encontraron un objeto con ADN de la víctima de asesinato y que ya están buscando al tipo, que ahora es sospechoso, y le muestra algunas fotos que sean similares al camión que la persiguió esa noche. En la universidad, el hermano de Sol está huyendo de Hyunyu, así como Sol está huyendo de Sunye, pero terminan en la misma clase electiva, y ambas ven cómo una chica se sienta al lado de Sunye, y Sol solo se limita a verlos con algo de tristeza. Más tarde, van juntos a comer y de paso a tomar, y quien también llega al mismo restaurante es Sunye con la chica y un amigo más. En eso, Inhyuk le escribe pidiéndole que vaya a la audición con la banda antes de viajar a Estados Unidos, y mientras responde, el otro amigo debe irse y los deja solos. Mientras que Hyunyu se emborracha y Sol va a sacarla y se le caen sus monedas, y por ir a recogerlas, termina debajo de la mesa de Sunye y escucha cómo la chica se le declara y le pide que sea su novio, y va a besarlo. Sol no quiere ver. Y llegan los otros amigos, y al verlos preguntan si están interrumpiendo, y Sunye les dice que sí. Y el celular de Sol comienza a sonar y uno de los amigos la encuentra, y ella huye con la cabeza cubierta, y Sunye al escuchar que Hyunyu la llama, sale tras ella pero ya no la encuentra. Y el otro amigo sale a decirle que seguro los vio besándose, y Sunye le dice que no se besaron. Él detuvo a la chica y pregunta si acaso pareció que se besaron, y el amigo le dice que sí, y que es obvio que Sol ahora debe estar celosa, y a pesar de que Sunye dice que ella no tiene interés en él, su amigo insiste en que sí. Aplausos para el amigo. Y pues, Sol ya está ebria diciendo que pensó que ella era su primer amor y que no debe dejar que cualquier chica se acerque así a besarlo. Mientras que Sunye desde abajo escucha sus gritos diciéndole que desea que sea feliz. Y en lo que renegaba, uno de sus zapatos cae y al acercarse a la baranda ve ahí a Sunye y baja corriendo. Sunye pregunta si entonces ella era la chica con el basurero en la cabeza, y que sí lo vio. Y ella lo niega y agrega que no le gusta andar viendo a personas besarse. Y va a irse, pero él le pregunta cómo se siente y si de verdad no le interesa que bese a otra chica, o que se vaya lejos. Y ella responde sin mirarlo que está bien, y Sunye resignado le dice que ha entendido, y agrega que no le importa si es del futuro o del pasado, para él ella es la misma, y pregunta si en cualquiera de esos momentos alguna vez sintió algo por él. Sol se dice que no merece gustarle, y le dice que en ningún momento sintió algo por él. Sunye entra triste a su cuarto mientras Sol llorando ve por su ventana y sigue llorando recordando lo que le dijo esa madrugada cuando confesaba que siempre lo quiso. Mientras tanto, Taesung se está despidiendo de su papá y escucha cuando le dicen que encontraron algo sobre el caso de Sol, y él pregunta a qué se refieren. Al día siguiente, Inhyuk le muestra su cabello cortado a Sunye y arrodillado le dice que quiere hacer música y le pide que vaya a la audición con él. Sunye llorando acepta, pero toda esa imaginación de Inhyuk. La verdad es que si se lo hubiera dicho de frente, Sunye hubiera aceptado justo como lo acaba de hacer.
Esa mañana, Taesung aparece con flores frente a la Universidad de Sol, y él le dice que viene a recoger el calzoncillo que se llevó. Y ella cubre su boca, pero Sonye vio todo y, como siempre, ya está haciéndose toda una historia de amor en su mente. Sol le dice que esas flores eran innecesarias, y Taesung responde que no eran para ella, sino que antes alguien se le declaró y saca el tema de su secuestro del año pasado, y ella se entera que es el hijo del detective que lleva su caso. Y él la tranquiliza diciendo que su papá es bueno en lo que hace y que seguro pronto atraparán al culpable. Ella le agradece por su preocupación y le pide un favor, que en el 2023 le diga a su papá que en lugar de protegerla a ella, proteja a Sonye. Y Taesung está confundido y le pide que le explique mejor, y ella se dice que si Sonye ya lo sabe, pues no habrá problema. Así que le cuenta que ella es del futuro. Mientras que Sonye está ensayando su canción, le pregunta a Inhyuk si de verdad no le mostró esa canción a Sol, y él dice que no, que nunca la tocó frente a ella. Y Sonye se pregunta si de verdad la escuchó en el futuro. Él está de regreso a casa y su papá le dice que consiguió un cupo para el centro de rehabilitación y que ya compró los pasajes. En eso, Sonye ve a la abuelita de Sol tropezarse y va a ayudarla, mientras que Taesung y Sol están caminando cerca. Y ella le dice que depende de él creerle o no, pero que no olvide decirle lo que le pidió a su padre. Taesung pregunta si algo grave le pasa a Sonye en el futuro, y ella le dice que no puede decir nada, y él agrega que le hace sentir celos que le pida a él, su ex, que proteja a otro chico, y le dice que la acompañará hasta su casa, ya que aún no han capturado al tipo. La mamá de Sol la llama y van volando a la tienda, donde también está Sonye ayudando a reunir el agua de las goteras, y Sol, avergonzada, le pide a Sonye que se vaya, pero él le dice que está bien. Y Taesung también se queda a ayudar, y aparece la rivalidad entre ellos, y andan ahí demostrando quién es más fuerte. Y la mamá anda echando comentarios de ¿por qué Sol terminó con Taesung si es tan amable y guapo? Mientras que la abuelita es quien comienza a dar elogios a Sonye y sus superbrazos, que Sonye presume con orgullo. Comienza a haber tensión entre ellos, y Sonye menciona que él solo usó a Sol. Y Taesung responde que qué pasa si de verdad le gusta Sol. Y Sonye le dice que deje de jugar con ella y ya están ahí llegando a los golpes, tanto que descuelgan una luz y que si se cae terminaría electrocutándolos. Sol ve el escenario y sube apurada a la azotea, mientras que la abuelita les pide que paren porque si no todos morirán. Y Sonye, al ver el fluorescente, ayuda a Taesung y Sol llega a bajar la llave en el momento preciso. La mamá está agradecida con ambos y al darse cuenta que es tarde y ya no pasan buses, le dice a Taesung que se quede a dormir, pero ahí mismo sale Sonye a decir que se puede quedar en su casa mejor. Y fingen ser muy cercanos entre ellos. En casa de Sonye hay un poquito de tensión, pero no se pierde la amabilidad. Y cuando Taesung está a punto de dormir, le dice a Sonye si acaso es ciego por no hacer cuenta de los sentimientos de Sol, y que no entiende por qué tiene celos de él, y que mejor procure cuidarse porque si no vendrá Sol a pedirle a él que lo proteja. Y cuando Sonye pregunta ¿de qué habla?, Taesung responde que ella dijo que no le podía dar más detalles, y que mejor le pregunte a ella. En eso, el boleto de avión cae y Taesung pregunta si acaso se va. Sonye ve que le queda menos de una semana antes del viaje y se lamenta por eso. Llega el día de la audición e Inhyuk solo les dice a sus amigos que Sonye llegará pronto, mientras que Sol escucha a escondidas que Sonye está viajando ese día a Estados Unidos y que saldrá en una hora. Eclipse se presenta al casting sin Sonye, mientras que Sonye está ya en el aeropuerto y Sol fue a verlo y de lejos despide a un avión que ha despegado, y le pide perdón por mentirle, pero que tiene más miedo de perderlo de nuevo por el resto de su vida que perder su amor, y que alejarlo fue lo único que pudo hacer. Eclipse pasa la audición y le agradecen a Sonye por su canción. Sol está camino a casa y ve a un camión blanco frente a ella. Es el camión del secuestrador y comienza a ir tras ella. Sol corre y Sonye aparece frente a ella y le pregunta qué hace ahí, y le pide que no se acerque. Para eso el camión pasa de largo y Sonye debe sujetarla para que no se desvanezca y la abraza. Ella comienza a llorar y él no la suelta diciéndole que no irá a ningún lado, y ella le reclama diciendo que debe irse y que no debe estar ahí. Y él le dice que se ha dado cuenta que él le gusta, y saca de su bolsillo un reloj, el que ella guardó en la cápsula. En el aeropuerto, él estuvo pensando en lo que le dijo Taesung y al leer un anuncio de cápsulas del tiempo, fue rápido al jardín donde enterraron la cápsula, la abrió y leyó el mensaje, y sacó el reloj y comenzó a recordar cuando ella le decía que quería protegerlo, y compara con la carta donde le agradece por estar vivo, y le dice que sabe que está ahí para salvarlo, y que si acaso en el 2023 morirá, y que si la razón de su muerte será ella, cuando él la salve. Y ella llorando le dice que no es así. Y él sostiene su rostro y mirándola le dice que si esa es la razón, que deje de huir de él y que solo persiga los sentimientos que tiene por él. Y que si termina muriendo mientras la salva, que él estará bien con eso. Y la besa. Con esto el futuro cambia.
Eclipse ahora son solo 3 miembros. Sonye y Sol siguen con su beso, y la mamá de Sol los ve y Sonye intenta esconder a Sol. La mamá no la ve. Más tarde, Sonye está preocupado y Sol le dice que ella lo protegerá, pero en realidad está preocupado porque no sabe si su mamá pensará mal de él y que mejor le dice que era ella quien besaba. Y Sol comienza a querer llorar de nuevo porque él no está considerando seriamente que ya no estará en 15 años. Y él, tomando su mano, le dice que ni se le ocurra culparse si muere más adelante. Y le pregunta cuándo volverá. Y cuando ella le responde que podría tener un mes más ahí, Sonye le dice que vuelvan a verse en el futuro y que él correrá diligentemente hacia el 2023 para estar con ella. Por otro lado, el papá de Sonye está preocupado por su hijo, pensando en si estará bien en el vuelo y si está comiendo. Mientras tanto, Sonye está suspirando en su cuarto y sonriendo como un tonto cuando pone corazoncitos al lado del nombre de Sol en sus contactos. Y ahora es consciente que debe cuidar su piel para los próximos 15 años. El papá llega a casa extrañando a su hijo y al darse cuenta que estará solo, se está asustando fácilmente. Y el hecho que Sonye corte la luz al enchufar su celular no ayuda mucho a aliviar el miedo de su papá, que sale con cuidado del baño y al escuchar pasos se alista para atacar, pero termina desmayándose al pensar que Sonye es un fantasma. Mientras tanto, Sol llama al detective para decirle que vio el camión del secuestrador fuera de su casa, y el detective ordena ver las grabaciones de las cámaras de la zona. Y, cuando Sol recuerda lo que Sonye le dijo, siente calientito el corazón y se pregunta si de verdad puede ir tras lo que siente por Sonye. Al frente, el papá de Sonye despierta y le requinta por no viajar. Y Sonye le explica que quiso dar una oportunidad al viaje, pero se dio cuenta que lo estaba haciendo por el pedido de otros y no porque él realmente lo quisiera. Y que ya no siente la misma pasión por la natación y que al parecer ya cerró esa etapa. Y que tiene 20 años y buscará algo que le apasione. Y quizás termine como alguien muy reconocido y con muchos fans. Al día siguiente, Sol de la nada tiene una visión de la banda, aunque no le presta mucha atención. Y ahí su mamá le comenta que la noche anterior vio a Sonye besando a una chica y que le parecía un chico tímido, pero que para eso no tiene vergüenza. Sol defiende a Sonye diciendo que él no es así y que además besarse es normal si las personas se gustan. La mamá sale y ve al padre de Sonye y le comenta que su hijo al parecer tiene novia. Y el papá al verlo le pregunta si la razón por la que no viajó es acaso una chica. Sonye de inmediato lo niega y se va a esperar a Sol, y al verse se abrazan con cariño y se van tomados de la mano a la universidad. Al llegar, ella se pregunta si deben ocultar a todos que salen porque cuando regrese quizás hayan problemas. Sonye le dice que no lo quiere ocultar y cuando regrese él se encargará de arreglarlo, y que no la confundirá, y que deberían expresar lo que ahora están sintiendo. Pero él al verla preocupada le dice que si desea ocultarlo, entonces lo harán así. Pero muy tarde porque ya todos los que lo conocen lo vieron. Y resulta que ese día Sonye no tenía clases, solo fue para quedarse junto a Sol en su clase. Él no puede mantenerse lejos del contacto de ella, y al salir de clase, Inyok lo llama para decirle que debió contarle que no había viajado y que ahorita está en la otra ronda de la audición. Y Sonye lo felicita y que si pasaron la primera audición sin él, lo harán también ahora en la segunda, y cuelga. Sol pregunta qué es eso de la audición, y Sonye le cuenta y ella recuerda la visión que tuvo y comienza a correr diciendo que debe ir a la audición. Pero él la detiene diciendo que no llegarán porque ellos serán los siguientes en entrar, y ella se comienza a lamentar, y él pregunta por qué está así, y si acaso en el futuro él es un cantante famoso, y Sol le dice que ya no importa porque quizás ya no suceda, y que él se veía feliz cuando cantaba y teme haberle robado eso, y que por ella haya perdido esa oportunidad, y él le dice si acaso ya no le gustará si no se vuelve famoso, pero Sol responde que ella es feliz si él es feliz. Ambos están teniendo citas y en una de esas Sonye la sorprende con unos accesorios de pareja y cuando van caminando a través de los árboles de cerezo, ella comienza a intentar agarrar los pétalos porque dicen que si los logras atrapar se te cumplirán tus deseos. Así que él tomando las manos de ella logra tener un pétalo y piden un deseo juntos en silencio. Se desean felicidad el uno al otro y que ellos puedan estar felices juntos. Y cuando se preguntan qué desearon, ambos se dicen que es secreto. Pero Sonye dice que su deseo parece ya haberse cumplido y la besa en la mejilla y luego la toma por sorpresa y la besa y se ponen ahí juguetones. Están llegando a casa y ambos sienten que el día es muy corto para ellos y él le dice que quiere estar más tiempo con ella y pregunta si pueden ir a otro lugar juntos. Y ella acepta, pero luego dice que ya no hay lugares abiertos y van a la tienda de alquiler y Sol comenta que el mar es bonito. Y Sonye le dice que antes de que regrese deberían ir a ver el mar juntos. Y él se va acercando como para besarla, pero termina agarrando el control remoto. Y ella abre los ojos y se avergüenza, porque sabe que él se da cuenta que esperaba un beso. Y él intenta arreglarlo, pero ya ella está demasiado avergonzada y él solo se ríe.
Después de un rato, Sol se queda dormida y él la apoya en su hombro. Y así se quedan hasta la mañana siguiente, que Sol despierta y sonríe al verlo, pero se desespera cuando nota que ha babeado en su camisa y comienza a echar aire, y Son-ye no puede aguantar más la risa y le dice que no pudo dormir. Y Sol está más preocupada porque quizás no durmió porque ella roncaba, y quiere evitar a toda costa que no note que lo babeó, y sujeta con fuerza la camisa, y cuando él ve al hermano de Sol, se pone de pie y la camisa se rasga, y termina con medio pecho al aire, y así los ven el hermano y la mamá, y se arma todo el lío con la pareja diciendo que no hicieron nada, y luego aparece el papá defendiendo a su hijo, pero luego comienza a golpearlo al darse cuenta que Son-ye no viajó por quedarse con Sol, y Son-ye admite que le rogó que gustara de él. Y va a tapar los oídos de Sol cuando mencionan que él alquiló Bajos Instintos y la vio tanto que malogró la película. Esto de la película fue un malentendido, y todo empeora cuando su papá se lo quiere llevar y Son-ye no quiere, y al tirar el maletín salen volando condones. Que vale aclarar que su amigo dejó por equivocación ahí esa bolsa. Y ahora sí lo ven como un pervertido, y la mamá le prohíbe ver a Son-ye, y lo mismo hace el papá y se lleva a su hijo, y la pareja arma ahí un drama porque los separan. Más tarde, Sol le cuenta que intentó explicarle a su familia lo que pasó pero que no lo logró, y menciona si verdad eso no era de él, y Son-ye asegura que no y que en una hora más tardar tendrá una explicación, y él desesperado por saber cómo llegaron los preservativos ahí, y al llamar a su amigo corrobora que ellos dejaron ahí la bolsa. Es así que más tarde Son-ye y su papá van a casa de Sol a explicar todos los malos entendidos. Él explica que alquiló Bajos Instintos porque se puso nervioso cuando vio a Sol y agarró cualquier película. Y Sol, por su lado, dice que rompió la camisa cuando intentaba limpiar algo. Y finalmente, los preservativos. Son-ye explica que son de su amigo y que él mismo lo explicará. Su amigo llega corriendo y pide sus condones. Y la pareja corre a abrazarse. Por otro lado, han encontrado una cámara donde aparece el secuestrador y que al parecer usa anestesia para animales para atacar a sus víctimas. Y recientemente ha adquirido ese producto, así que es probable que vuelva a atacar. Y le avisan a Tae-son de esto. Así que va a contarle a Sol que tenga cuidado y que mejor le cuente a su familia, pero ella no quiere y le pide que guarde el secreto. Pero Tae-son quiere algo a cambio, que lo invite a comer, al menos. Y eso lo escucha Son-ye, que aparece preguntando por qué lo invitaría a comer. Y ella le explica que ha ido a recoger algo de su papá y por las molestias lo llevará a comer. Y Son-ye le dice que él lo invita porque no quiere que su novia vaya a comer con su ex. Van a comer y Son-ye le dice que no vuelva a ver a Sol y que ahora es su novia. Y Tae-son le felicita y brindan por eso. Y él le recomienda que la trate bien. Y Son-ye pregunta cuál es el secreto que Sol le pidió que no le contara a nadie. Y Tae-son responde que no tiene permitido hablar, así que mejor se lo pregunte a ella. Son-ye iba a irse, pero por alguna razón se quedó y comenzaron a beber hasta emborracharse. Incluso Tae-son le dice que le tiene celos y Sol le gustaba mucho. Y Son-ye responde que debió esforzarse y ambos se ponen tristes cuando comentan que ella se irá en un mes. Y el hermano de Sol acaba de ser despedido como extra. Y quien lo ha visto es Yoon-yu y su cita. Eso lo avergüenza y va a tomar. Y Yoon-yu intenta consolarlo diciéndole que debería estar feliz de que lo despidieran porque no valoraban su talento y que para ella él es como un lingote de oro. Y cuando él menciona que creía que le estaba yendo bien con su cita, ella pregunta si acaso está celoso. Y al huir de un perro terminan escondiéndose juntos y besándose. Mientras que otros amanecen juntos. Son Son-ye y Tae-son. E In-hyuk les recuerda cómo los encontró ayer, los dos juntos llamando a Sol, cantándole a ella pidiéndole que no se vaya, y les muestran las fotos que se sacaron, y Son-ye está que no se lo cree. Va a lavarse y recuerda que Tae-son le dio el nombre del secuestrador, Jong-soo. Por otro lado, In-hyuk le dice a Tae-son que alquilará ese lugar, que renunciará a la banda y que regresará a su ciudad, y que esa noche será su última presentación. Tae-son se ofrece a promocionarlos y llenar el local. Esa noche, el secuestrador va a recoger la anestesia a un local y termina siendo acorralado por la policía y le avisan a Sol que lo atraparon y que ya no se preocupe. Ella llora del alivio y dice que finalmente todo ha terminado. Y recibe un mensaje de Son-ye diciéndole que si quiere ir a la última presentación de In-hyuk. Sol va esa noche. El local es un lleno total gracias a la promoción que hizo Tae-son y quien llega es el manager. In-hyuk anuncia que es la última presentación de Eclipse y que tendrán a un invitado especial como vocalista. Y resulta ser Son-ye. Él canta la canción que escribió y Sol comienza a llorar, mientras que Tae-son la ve de lejos. Sol sigue llorando mientras en su mente le dice a Son-ye que ya todo terminó y que ahora sí tendrán un futuro. Pero el auto donde se llevaban al secuestrador tuvo un accidente y el tipo escapó. Él escuchó toda la llamada que el detective le hizo a Sol. Sabe que ella lo denunció. Después de la presentación, la parejita va caminando y hablan de lo genial que estuvo,
y Sol le pregunta cómo se sintió en el escenario. Y Sonye responde que no está seguro si es porque cambió de parecer o porque sabe su futuro, pero que su corazón estuvo acelerado. Y le muestra la tarjeta que el manager le dio, y les dijo que quiere que Eclipse firme un contrato con él para hacerlos debutar. Y Sol comienza a saltar de felicidad, diciendo que pensaba que de verdad había arruinado su futuro. Y él le dice que no vuelva a repetir eso. Y ella, al decir que no desea nada más que eso, él agrega que desea que el tiempo pase lento. Mientras tanto, Taesung llega al hospital a ver a su papá y comienza a llorar cuando ve su ropa llena de sangre. Pero se aguanta cuando aparece su papá detrás de él, y cuando le pregunta si estuvo llorando, Taesung dice que no, pero luego comienza a contarle que el paramédico le dijo que estaba muy herido, y eso lo asustó. Por otro lado, la prensa ya informa que el secuestrador ha escapado, y Sonye reconoce ese nombre, y Sol está preocupada. Al día siguiente, Sol sale de su casa para pedirle al detective que el 10 de mayo esté escondido cerca a ese edificio, porque es probable que el secuestrador regrese a ese lugar. Y el señor le dice que entiende que se siente ansiosa y que sería mejor contarle a su familia y moverse de casa temporalmente. Y Sol le dice muy segura que si Jung-soo ve policías cerca a su casa no va a poder atraparlo, y que realmente quiere que lo arresten. Y el detective le pregunta si acaso está pensando en atraerlo ahí, y que no lo haga porque es peligroso. Pero Sol insiste en que por favor esté ahí si quiere protegerla, que no puede decir nada más, y que solo así podrá atraparlo. ¿Y quién ha escuchado esto de Sonye? Él entra al edificio y se pregunta qué pasará ese día, y que no puede ignorar lo que le pueda llegar a pasar a ella. Y quienes ya están saliendo son Gum y Junju, pero todavía se mantienen en secreto, no quieren que Sol se entere. Sol y Sonye se reúnen y van a la casa de ella, y él comienza a verificar qué tan segura es su casa. Incluso entra a su cuarto y se pregunta si debería colocar seguro las ventanas. Y al verificar que las armas de defensa que compró ella funcionan, le pide que las tenga cerca cuando duerma. Y cuando ella pregunta por qué se comporta así, él, para quitarle importancia, le dice que quizás alguien intente robarle a su novia, ya que es muy bonita. Y escuchan un ruido que los distrae y salen. Pero Sang-gun y Hyun-ju, que se esconden porque pensaron que no había nadie en casa, y estaban jugando al gato y al ratón, hasta que finalmente son atrapados. Y Sol termina electrocutando a su hermano, y Hyun-ju arma toda una escena. Los hermanos comienzan a pedirle explicaciones de qué hacían juntos solos, cada uno con su pareja. Y Sol pierde la paciencia cuando comienza a ver lo melosos que son su hermana y su amiga. Tanto así que Sonye debe detenerla para que no lo vuelva a electrocutar. Y ya más calmada, se dice que quiere separarlos, pero luego piensa en su bebé. Y Sonye le dice que hay un destino que no cambia, así lo intente, porque se han tomado decisiones que vuelve a elegir así sepas las consecuencias. Y ella entiende que le advirtió a su amiga, pero aún así ella eligió salir con su hermano. Y sale el tema del contrato de Eclipse. Pero Sonye le dice que no ha podido contactarse con Inhyuk y asimismo se dice que no debería preocuparse por eso. Y en la noche, que está en su cuarto, se repite la fecha, el 10 de mayo. Faltan 6 días. Al día siguiente van a buscar a Inhyuk y a quien encuentran durmiendo ahí es a Taesung. Y él les cuenta que Inhyuk le alquiló el lugar y se regresó a su ciudad cuando subieron el programa de las audiciones y soltó un gallo. Eso fue la humillación para él. Y Taesung le saca en cara a Sonye que no se enteró porque estaba más preocupado en sus citas y que por andar loco de amor olvidó a su amigo. Y Sonye pregunta si sabe dónde vive. Sol de inmediato responde que como fan de Eclipse incluso sabe el color del techo de su casa, pero que está lejos. Y Taesung se ofrece a llevarlos en su nuevo auto. Llegan y logran ver a Inhyuk ingresando al mar y todos salen corriendo del auto para detenerlo, mientras que el adorado auto de Taesung también se dirige al mar. Todos comienzan a gritarle a Inhyuk por intentar ahogarse, pero él les explica que solo quería ir por el flotador, y ahí notan que el auto está atascado en el mar, y Taesung sufre tanto como cuando Son ya se lo imagina con Sol. Más tarde, la familia de Inhyuk los recibe con un banquete mientras Taesung sigue dolido. Ha comenzado a llover en Seúl y Sol llama a su madre para decirle que está en otra ciudad y que se quedará a dormir ahí. Esto lo ha escuchado el secuestrador que estuvo en ese momento en la tienda. Sale y se dirige al edificio donde se escondía. Mientras que los amigos están pasando un buen rato jugando en el mar, y Sonye le dice a Sol que le había dicho que irían a ver el mar antes de que regrese. Y pues terminaron ahí, y ambos se dicen que están felices de estar ahí juntos. Los otros dos, al verlos tan románticos, van por Sonye y lo meten al mar, y luego Sol entra. Definitivamente un bonito recuerdo. Sonye le pregunta a Inhyuk si de verdad va a renunciar a la banda, y le cuenta que también tiene un poco de miedo de comenzar a hacer música, cuando antes lo único que hacía era nadar, pero que cree que puede lograrlo si es que él está a su lado, y que quiere estar con él en el momento más brillante de su juventud,
Inhyuk suelta su lagrimita, mientras que Taesung le dice a Sol que siente alivio al verla sonreír, ya que estaba preocupado por ella de que esté aterrorizada porque el secuestrador había escapado. Sol responde que está tranquila, y para cambiar el tema le dice que por qué anda tan preocupado por ella y que debió valorarla cuando salía con él, pero que ahora el bus ya se fue. Y él responde que ella realmente le gustaba, pero que se dio cuenta muy tarde, y que si la hirió antes, ahora sabe lo que sentía y que ya puede superarlo. Y ella le dice que sabe que él es una buena persona. Se están yendo de la playa y Sol siente que no tiene su celular. Y Sun ya le recuerda que quizás se le cayó en la montaña y están yendo juntos. Y cuando pasan por una tienda, Sol tiene visiones de ella sentada ahí. Es el día 7. Ella se ve corriendo en la noche. Llegan a la montaña y Sun Ya le dice que lo espere, que él irá. Sun Ya encuentra el celular, pero cuando le avisa, ella no está en el lugar donde la dejó. Sun Ya comienza a buscarla y la encuentra sentada cerca al abismo, y ella luce asustada, pero luego cambia su actitud diciendo que quería ver el paisaje y se resbaló. Y se levanta apurada diciendo que deben regresar. Van tomados de la mano y él le pregunta si tiene algo que decirle. Y ella, al decir que no, él agrega que puede contarle cualquier cosa que le duela o preocupe, que no se lo guarde. Y cuando ella dice que está bien, Sun Ya se dice a sí mismo que está mintiendo, que no dirá nada porque quiere protegerlo, y que su elección será ir ese día por ella. Llegan a casa de Inhyuk y le avisan a Sun Ya que han ido a pescar, y Sol dice que se irá a cambiar entonces para ir, pero él la detiene preguntándole si quiere ir, porque él no. Y cuando Taesung se da cuenta que se irán sin la pareja, vuelve a hacer su drama. Ya ahí solos, Sun Ya comienza a secar el cabello de Sol. No dejan de sonreírse y terminan uno sobre el otro cuando los asusta el travieso chivito. Esto los pone algo nerviosos, así que Sol dice que se irá a dormir, que los papás de Inhyuk le dijeron que se quede en el cuarto de invitados. Y Sun Ya pregunta que entonces dónde dormirá él porque también es un invitado. Y ella le grita si acaso piensa que dormirán juntos. Y él responde que solo bromeaba, por si quieres no es broma. Y que le llame si siente miedo de algo y se mete corriendo al cuarto. Sun Ya está durmiendo en la carpa y comienza a hacer sonidos como para que Sol se asuste, pero no está funcionando, así que es él quien se mete al cuarto diciendo que ha visto un fantasma y tiende otra cama a su lado. Y ella le dice que entonces ella dormirá afuera, y él la detiene y pregunta si acaso piensa que él intentará algo, y que es como dijo su papá, que es puro como el oxígeno. Y él se echa y pone una barrera, y dice que ninguno la cruzará. Ambos duermen y Sol se gira para verlo dormir, y comienza a acariciar su cara. Y él pregunta por qué cruzó la línea. Toma su mano y la trae hacia él, y así abrazados se disponen a dormir, hasta que Sun Ya le pregunta cuánto tiempo le queda, y que quisiera que ella se quede ahí, y que no regrese a su tiempo. Ella responde que no quiere que el mañana llegue, y se preguntan si deberían romper el reloj, en broma. Y Sol le dice que si mañana ella regresa, que no esté triste, y que no llore. Él con los ojos hechos agüita le dice que no lo hará. Solo besa y le dice que le gusta, y que siente que si no se lo decía se iba a arrepentir. Y él la besa de regreso y le dice que la ama, y comienzan a besarse. A la mañana siguiente, todos se despiden para regresar, y la mamá de Inhyuk le dice a Sol que se quede un día más, pero ella responde que debe irse, pero que regresará. Están en el bus, Sol duerme y Sun Ya la despierta, y ella pregunta dónde está y por qué está con él. Y se va a ir, pero Sun Ya la detiene, y al verla a los ojos, recuerda las veces anteriores que no lo reconoció. Y ella le dice que la deje, que está confundida, y se baja del tren. Pero ella solo fingía. Sun Ya está intentando contener sus lágrimas. Sol tuvo una visión en la montaña. Ella huía del secuestrador que la tenía acorralada en el abismo. Y llegaba Sun Ya. Ella se dijo que su futuro ha cambiado. Y por eso fingió no conocerlo. Y le pide que por favor no regrese porque ella se hará cargo de su destino. Y el secuestrador ha llegado al pueblo. Y con esto, la declaración que había dado Sun Ya de cómo ayudó a Sol en el edificio e hizo que atraparan al secuestrador ha desaparecido. Algunos días antes, Sol le entrega a su hermano los números de la lotería diciendo que es un regalo, pero lo hizo más que todo por su amiga. Salió y se reunió con Sun Ya, era su cumpleaños, y fueron a un parque de diversiones. Y Sun Ya le propone que en el futuro vayan de nuevo ahí juntos. Pasaron un rato juntos en los juegos, tomándose fotos, comiendo, asustándose en la casa del terror, aunque en realidad solo Sun Ya moría de miedo. Subieron en la rueda de la fortuna y ahí Sun Ya le cantó su cumpleaños y le regaló un collar con una S grabada. Sol está muy emocionada y le agradece, pero es él quien dice que le agradece por haber hecho todo ese viaje en el tiempo para estar con él, y así darle la oportunidad de estar con ella. Y Sol responde que fue él quien la salvó y la ayudó a querer seguir viviendo. Así que ella está aún más agradecida, y él, que es tan puro como el oxígeno, le pregunta si un gracias es todo lo que obtendrá.
le da un beso en la mejilla y luego se besan. Y regresando al momento actual, Sonye está en el tren intentando contener las lágrimas y sale corriendo mientras que en Seúl, el detective llega al negocio de la familia de Sol. Ella está saliendo de la comisaría, no quisieron tomar su denuncia porque no le creyeron lo del secuestrador y cómo sabía que estaría ahí. Y en eso, su mamá le llama diciéndole que regrese de inmediato. Y que ella sabe que la secuestraron el año anterior y que el detective le ha contado todo. Y que es peligroso andar por ahí cuando el delincuente está libre. Sol la calma diciendo que ella está con Sonye y que su papá los llevará al día siguiente. Y se disculpa por no contarle y que le explicará todo en casa. La mamá sale, pero un Sonye apresurado se detiene frente a ella preguntando si Sol ya llegó. Y la mamá le cuenta que Sol le dijo que estaba con él. Y Sonye recuerda que Sol llevaba todavía el reloj y si había regresado a su tiempo, ya no debería tenerlo. Y se da cuenta que lo engañó. Y por la noche, el detective le pide a su compañero que el 10 de mayo coloquen a algunos efectivos en el lugar y que está preocupado por Sol y que es como si la conociera de antes. En eso llaman informando que quizás el secuestrador ha dejado Seúl y que lo han visto en Busan. Y ahí nomás, Sol llama al detective para pedirle que vaya por ella y que es el único que puede ayudarla, el único que puede salvarla. Mientras que Sonye ha llegado al edificio viejo a ver si hay algo, pero nada, y se pregunta si acaso el futuro ha cambiado. Y Nyok le llama y le dice que su papá ha visto a Sol en el pueblo. Ella está recorriendo la calle y recuerda la visión que tuvo, el 7 de mayo a las 5 de la mañana. Ahorita son las 2. Ella se sienta en el restaurante y lee un mensaje de Sonye donde le dice que se ha encontrado con su mamá y que dónde está. Sol se dice que pronto todo terminará. Van a ser las 4:30 y alguien la observa. Ella está ansiosa, pero se tranquiliza cuando la llama el detective diciéndole que ha llegado y que la vigilará desde su auto, que está justo detrás de ella. Sonye también está yendo a buscar a Sol. Son las 5 de la mañana y Sol comienza a caminar. Los detectives van detrás de ella. El secuestrador está observándola. Y cuando llega al muro donde se supone que la secuestran, ella se detiene. Y los detectives la escuchan gritar. Pero no era el secuestrador, era un policía que acudió a la llamada que hizo Sonye. Llegan los detectives mientras que Sonye se choca con alguien y al disculparse lo reconoce y comienza a seguirlo. Mientras que ya está amaneciendo y Sol escucha al policía decir que alguien llamó diciendo que una chica de rosado estaba en problemas y Sol sale corriendo a la montaña y al llegar ve al secuestrador apuñalando a Sonye y cuando va a darle una segunda puñalada llegan los detectives para detenerlo. Sonye solo la mira recordando que dijo que todos hacen elecciones y cae al mar desde el abismo. Sol no pudo hacer nada. Ha pasado un año desde que Sol regresó a su tiempo. Su hermano y mejor amiga han tenido a sus 2 hijos, y eso le alegra. Ella ha seguido con su vida a pesar de que ha perdido algo preciado, y para ese fin de año ve un anuncio de que Nyok hará un fan meeting. Su mejor amiga ahora trabaja con ella en la misma productora de cine. A pedido de su jefa, ha ido a persuadir a un actor que no quiera retomar las grabaciones de la película si es que no eliminan las escenas de besos, ya que su novia se lo ha prohibido. Y en su desesperación de evitar que se vaya conduciendo ebrio, lo ha detenido regañándolo frente a todos, y eso ha hecho que termine en la comisaría con el abogado de él pidiendo que se disculpe con su cliente. Así que, de nuevo por pedido de su jefa, está ahí escribiendo una carta de disculpa, pero aparece Taesung detenido, diciéndole que se le hace conocida y que seguro va ahí muy seguido. Y Sol, un poco harta porque no la deja terminar de escribir la carta de disculpa, le dice que deje de molestarla y que por qué siendo policía le gusta estar metido en la celda. Ambos van a comer juntos por la noche y Sol le cuenta todo el lío que tuvo con ese actor. Y Taesung se ofrece a ayudarla a que el tipo reciba su castigo por conducir ebrio, pero ella le dice que la deje ahí nomás, o de lo contrario la despedirán. Siguen tomando y Sol termina ebria y ahí anda Taesung cargándola. Comienza a nevar y Sol despierta y al recordar a Sonye comienza a llorar diciendo que extraña a Sonye y Taesung se queda a cuidarla. Al día siguiente, la jefa de Sol le dice que se encargará de arreglar el problema con el actor y que pedirá compensación en caso cancelen la película, porque sabe que el actor iba a conducir ebrio y se disculpa con Sol. Además, le dice que volverá a revisar el proyecto de película que le presentó. Sol está más que feliz y su jefa, al revisar la carpeta que le entrega, encuentra un sobre rojo que contiene la renuncia que Sol le había escrito ebria la noche anterior, pero no recordaba qué era, hasta que lo hizo y después tiene que recuperar ese sobre. Va a buscar a su jefa a una importante entrega de premios y se dispone a agarrar la cartera de su jefa cuando la ve sola. Toma el sobre y al regresar corriendo choca con alguien. Es Sonye. Y es que cuando Sonye cayó al mar, su reloj marcó el número 3. Lo sacaron del mar sin vida. Y Sol no dejaba de gritar su nombre y vio en la muñeca de él el reloj
ella notó que también tenía ese reloj en su muñeca y recuerda cuando le dijo que su reloj se había convertido en una máquina del tiempo cuando él murió. Ella corrió hacia él preguntándose si desde un inicio nunca debieron conocerse. Tomó el reloj y vio marcado el 3, y confirmó que no debieron conocerse, y presionó el botón del reloj de él. Y ahora, cuando Sun-jae la conocía, cuando le entregaba el paquete, ella no llegó corriendo al confundirlo con el cartero. Lo evitó y se quedó llorando escondida. Y ahora en el presente, ambos se han vuelto a encontrar. ¿Y qué pasó apenas Sol regresó en el tiempo usando el reloj que tenía Sun-jae? Pues llegó a su época escolar, tomó su paraguas amarillo y al verlo en la entrada de su casa se dio media vuelta. Después de un tiempo, ese mismo año, 2009, se mudó de esa casa. Cuando partió, Sun-jae salió y no le dio importancia a esa mudanza. Él llevaba un cabestrillo por su lesión en el hombro. Todo desapareció. La cápsula, los dulces, la foto juntos, la canción. En el presente, Sun-jae está en la premiación porque presentará un premio. Él vio ahí a Sol llevándose el bolso de su jefa y por eso la siguió, y ahí chocó con ella. Sun-jae le dice que la vio robando y una vez que Sol sale de su sorpresa, le dice que no es una ladrona. Pero él la detiene diciendo que va a reportarla a la policía y al verla soltar unas lágrimas, él agrega que él no la ha hecho llorar. Él va a llamar a la policía y Sol se va llevándose solo el sobre. Y Sun-jae no hace más que recoger el sobre rojo que llevaba él con el ganador que debía anunciar y pide que refuercen la seguridad porque ha visto a una ladrona. Mientras que afuera, Sol se lamenta diciendo que ha hecho todo lo posible para evitar encontrarse con él y en eso ve al stalker pasar. La familia de Sol está viendo la presentación y Jun-Ju pregunta si pudo recuperar el sobre y Sol le muestra el sobre pero al abrirlo ve que no es el de ella, mientras que Sun-jae grita el encabezado de la carta. Ese clip se hace viral y sus amigos están ahí burlándose de él. Y obvio, él está enojado con Sol porque por su culpa ahora es la burla de todo el país. Y realmente espera que no vuelva a cruzarse en su camino. Por otro lado, la acosadora vuelve a intentar abrir la puerta de la casa de Sun-jae y es perseguida por el seguridad. Y al día siguiente, la jefa de Sol anuncia que van a reemplazar al actor que no quería dar besos y pide sugerencias. Y Jun-Ju propone a Sun-jae y la jefa pide que le envíen el guión. Jun-Ju está enviando el email, pero por error manda el guión que había escrito Sol. Esa noche, Sun-jae revisa el guión y lee la sinopsis que dice la historia de un hombre que tiene un trágico final y una mujer que regresa al pasado para salvarlo. Una película romántica donde ellos se vuelven a encontrar y se enamoran en el pasado y en el presente. Sun-jae comienza a leer todo y sus ojitos ya están hechos de agüita. La historia lo atrapa y conmueve, lo hace llorar ya casi al final cuando incluye la canción que él le escribió y la describe como la canción que existe solo en su memoria. Sun-jae se da cuenta que está llorando, justo cuando su manager entra para darle el guión correcto y le dice que no puede dejar de llorar. Y ahora, la jefa de Sol la lleva a una reunión y le dice recién ahí que están esperando a Sun-jae y que está muy interesado en su guión. Mientras que afuera, Sun-jae le dice a su manager que ella es la chica de la carta de la renuncia y está a punto de irse diciendo que ya no quiere hacer la película, pero luego lo piensa y dice que mejor entrará a pedirles una compensación. Entra y pregunta si acaso ya no se conocieron antes, y Sol niega lentamente con la cabeza, y Sun-jae agrega que seguro se equivocó y que está ahí para rechazar. Pero Sol lo interrumpe diciendo que lo siente y que espera que rechace el papel, porque él no se acerca en nada al protagonista que se imaginó, y que fue un error que le llegara el guión, así que mejor no lo considere. Sun-jae pregunta si acaso lo está rechazando. Y ella, al decir que espera que no se sienta ofendido, Sun-jae agrega que no y que justo fue para rechazar la oferta. Y Sol le agradece y agrega también que espera que rechace todas las propuestas que lleven su nombre de ahora en adelante. Y que seguro él tampoco quiere ser vinculado con ella de nuevo, y se va, y su jefa detrás de ella. En la oficina, Sol se dice que seguro ha herido su orgullo y sus sentimientos, pero que es lo mejor, y así ya no tendrá que volver a verlo. Mientras que el manager de Sun-jae le dice que desde que ha debutado nunca ha sido rechazado y que tome esto como una oportunidad para regresar al inicio, y que esa era una película romántica y que él en ese campo de citas es un novato, y que si de verdad quiere trabajar en esa película, debería hablar con la productora. Y él dice que no se va a rebajar a eso, además tiene otras ofertas. Pero ahí está él esperando a Sol afuera del trabajo y le pide conversar, pero al ver que ella se va ignorándolo, Sun-jae comienza a leer la carta de renuncia y con eso ya la tiene. Van al bar del hotel y él le pregunta por qué siente tanto rechazo hacia él, y si acaso fue por confundirla con una ladrona, y que si es así, es injusto porque por culpa de ella, él cometió un error en vivo, y Sol se disculpa por eso y Sun-jae se disculpa también por llamarla ladrona. Y que ahora ya no tiene ninguna razón para rechazarlo como protagonista. Y ella le dice que tiene muchas otras razones para no castearlo, y que ella le dijo que él no es el protagonista que se imaginaba, y ya que él insiste tanto en saber las razones, Sol le dice que prefiere a alguien que actúe mejor en romances, y que quiere una figura fresca. Y por último, una chamana le dijo que no trabajara con alguien del año del caballo.
Sonye, un poquito harto de excusas, le pregunta si cree en el destino, y ella responde que sí, y que no hará nada diferente a lo que dispone el destino, y se va. Sonye se dice que le parece tan ridículo que lo está volviendo loco. Sol regresa a su casa llorando. Por otro lado, Sonye está teniendo sueños de él entrando al mar y viendo a una figura que desaparece en lo profundo, y despierta asustado. Y al conversar con Inhyuk, se entera que lo del año del caballo fue una excusa porque el actor que ella le mencionó como posible protagonista también es de ese año. Más tarde, Sonye llama a Sol, pero ella le cuelga al escuchar su nombre, así que su manager la llama para ofrecerle financiamiento para la película. Pero ella rechaza la oferta, y Sonye pide que le diga que estará gratis en la película. Pero ella igual lo rechaza y cuelga. Y Sonye en serio se pregunta por qué lo rechaza de esa manera, y su manager le pide que deje de humillarse. Esa noche, la acosadora está corriendo escapando del seguridad y se choca con el secuestrador y cae. Ella solo mira el llavero rojo que lleva. Mientras tanto, a Sol le avisan que su abuela ha desaparecido en un descuido que tuvo y comienzan a buscarla por todo el barrio. Mientras tanto, le avisan al papá de Sonye que una señora ya ha pedido varios platos de carne pero que actúa extraño. La señora resulta ser la abuelita y ambos terminan reconociéndose y terminan comiendo y bebiendo como buenos amigos que se reencuentran. En eso, llega Sonye y su papá le presenta a la abuelita diciendo que era su vecina. La abuelita al verlo lo llama esposo y se le cae una foto donde sale ella junto a Sol. El papá recoge la foto y le dice a Sonye que parece que la señora tiene demencia, y Sonye mira la foto. Y mientras que Taesung y Sol están revisando las cámaras, la mamá llama a Sol a avisarle que la han encontrado y que el dueño del restaurante donde estaba la está llevando a casa. Taesung lleva a Sol y al despedirse le pide que tenga cuidado porque alguien intentó secuestrar a una mujer pero que no tienen ninguna evidencia y que si él puede, la recogerá de su trabajo. Y Sol se burla diciendo que debería decirle eso a su novia. Taesung responde diciendo que pensó que ella era su novia. Y Sol le dice que los amigos no pueden ser novios. Taesung se va y alguien dice que él debe ser su novio y que es muy dulce. Es Sonye. Y Sol le dice que él no es su novio y que cómo ha encontrado dónde vive. Y cuando Sonye abre la puerta de su carro, ella le grita diciendo que no entrará y que no quiere verlo de nuevo y se da media vuelta. En eso la detienen y ella grita que no funcionará así le ruegue y voltea y ve a su abuelita. Ella queda en vergüenza total cuando él le explica que su papá es dueño del restaurante y que ha ido a dejar a la señora. Baja la mamá y le pide a Sol que le invite un té a Sonye en agradecimiento y se van. Sol le agradece y cuando intenta tomar la foto, Sonye le dice que tiene que comprarle una taza de té. Van a una tienda cerca y le entrega su té. Y él pregunta si así le agradece a alguien. Y comienza a demostrarle que tiene una mirada romántica y una imagen fresca. Todo lo que ella quería. Y que si lo rechaza para el papel, ella estaría perdiendo. Y cuando ve a dos estudiantes, dice que seguro los reporteros dirán que ellos están teniendo una cita. Y que actúe como si fuera su estilista. Llama a las niñas y les pregunta si quieren una foto o un autógrafo. Y ellas le dan dinero para pedirle que les compre cigarros. Y él al ver que no lo reconocen, les grita diciendo que no pueden fumar a su edad. Sol no para de reírse y él se queda mirándola fijamente diciendo que nunca la ha visto reírse. Regresan juntos a casa de Sol y ella se despide. Y él agrega que su papá le dijo que ellos fueron vecinos y que si nunca se vieron. Ella le dice que no, y él se pregunta si acaso la vio antes porque le parece familiar y que si acaso eso no sería el destino. Y ella responde que solo es una coincidencia y que no cambiará de parecer con lo de la película. Y él pregunta qué pasa si aún así insiste en participar de la película. Y ella dice que espera que no lo haga. Y él se queda mirándola hasta que entra a su casa. Y tiene un recuerdo de él estando ahí antes, la primera vez antes de la primera muerte. Sol entra a su casa y le pide a su abuela que nunca más vaya a ese restaurante. Y su abuela dice que sí, pero pregunta si aún así hizo bien, porque lo extrañaba. Y Sol está sorprendida. Entra a su cuarto y llorando se dice que sí, que lo extrañaba y que quiere seguir viéndolo. La acosadora está en la comisaría con Taesung y dicen que pudo librarse del secuestro porque pidió ayuda a quienes pasaban. Y él le pide que le cuente todo a detalle. Al día siguiente, la jefa de Sol le informa que le darán el papel a Sonye así ella no quiera. Y Sol le dice que está bien, pero que ella renuncia a la empresa y se va agradeciéndole a su jefa. Yeonju la detiene y Sol le dice que nada de esto pasaría si no se hubiera equivocado con el correo y que no tiene idea de lo difícil que fue alejarlo de su vida durante tanto tiempo y que no pueden encontrarse de esa forma. Por otro lado, Sonye va leyendo la canción y pregunta a su manager si la conoce. Le dicen que no y le informan que se reunirá con la productora pero que Sol no estará. Y él pregunta por qué si es su guión. Está preocupado. Mientras tanto, Yeonju revisa el resultado de la lotería del que tanto renegaba que Gum lo compre siempre. Y se desmaya al ver que acaba de ganar.
Sol llega al parque de diversiones a donde fue antes con Sonye y se queda ahí hasta la noche mirando con nostalgia donde estuvieron sentados juntos. Se dispone a irse, pero se queda viendo la rueda de la fortuna, mientras que Sonye también está ahí y le dicen que la grabación se ha cancelado, mientras que Taesung ha logrado identificar al secuestrador. Sol sube a la rueda de la fortuna y Sonye entra corriendo con ella y le dice que estaba ahí porque iba a filmar un comercial pero que se canceló y que es divertido volver a encontrarla ahí, y que la chamana de la que habló no es cierta porque el universo insiste en juntarlos, y ella enojada le dice que así la haya visto pudo haber subido a otro coche, y Sonye le dice que no puede huir hasta que la vuelta termine y pregunta si realmente lo odia tanto, y ella dice que sí. Sonye pregunta si así es como termina la película, el hombre atrapado en su vida sin ningún recuerdo de la mujer que amó, y que es un final triste. Sol le dice que es feliz para la mujer porque pudo salvarlo. Y él agrega que ella perdió a quien quería y que si aún así ella puede ser feliz y que es triste y que no le gusta el final. Y Sol le dice que entonces no está en la película y si hace todo para molestarla. Él responde que al inicio lo hacía por molestar, pero ahora de verdad quiere ser el protagonista y que después de leer su guión se ha estado sintiendo extraño. De repente se encuentra llorando e incluso sueña cosas como si de verdad las hubiera vivido y que incluso ese parque se le hace familiar. Y Sol le dice que podría morir, que involucrarse con ella podría matarlo y si aún así quiere seguir. Y de repente la rueda se detiene y ambos se ponen de pie y Sol ve que Sonye usa el collar que él le regaló. El juego vuelve a andar y Sonye la sujeta para que no caiga y le dice que a ese punto ambos morirán ahí juntos. Y viéndolo ahí, ella se dice que su destino da vueltas como esa rueda. Los trabajadores del parque anuncian que el juego se detendrá unos minutos por problemas de electricidad, y en ese ratito Sonye nota que Sol tiene fiebre y al bajar la lleva cargada en brazos y la atiende en su casa. En su delirio, Sol toma la mano de Sonye y comienza a llamarlo mientras que él limpia una lágrima que le cae y entra su manager y los encuentra de la mano y sale para darles las medicinas y que le diga que se vaya a su casa o es que planea que se quede a dormir y Sonye dice que no están solos, está él también y en eso al escuchar aparece el resto de Eclipse un poco ebrios preguntando sobre a qué mujer se refiere y comienzan a molestarlo y el manager termina llevándoselas. Ya es de mañana y Sol despierta y reconoce el cuarto de Sonye y sale apurada y termina chocando con Sonye, quien evita que ella caiga. Él le cuenta que se desmayó y que estuvo con fiebre y por eso la llevó a su casa, que estaba más cerca, y que llamó a su doctor y que por qué le reclama que haya hecho eso. Sol le agradece y dice que le devolverá lo que gastó, pero Sonye le dice que se quede a comer con él, que no probó bocado desde noche por cuidarla. Sol se va agradeciéndole, pero al no encontrar sus zapatos, Sonye le explica que su manager los está trayendo porque se quedaron en su van y que mejor tomen desayuno mientras esperan. Sonye le corta el pollo y le dice que sople porque está caliente, y él siente un déjà vu. Y van a comer, pero él comenta que ella tiene hábitos raros cuando duerme, y Sol insiste para que le cuente qué hizo, y al ver el collar, pregunta pero luego se arrepiente. Y Sonye pregunta cómo le devolverá el dinero, y Sol le responde que qué es lo que quiere. Y él le pide que no renuncie a su trabajo porque su jefa le dijo que ese era su sueño. Y Sol le dice que tiene otro sueño, que la persona que ama tenga una vida larga y saludable. Y cuando él pregunta quién es esa persona, Sol le dice que es secreto. Desayunan y Sol ya está en la puerta preguntando por el manager, pero Sonye sale y le entrega sus zapatos diciendo que la llevará y que los escondió en caso ella pensara huir. Mientras que en recepción, Taesung está preguntando si conocen al tipo del dibujo, y en eso ve a los dos bajar juntos y pregunta qué sucede. Y Sol responde que fue a visitarlo temprano por trabajo, porque será protagonista de su película y da explicaciones de más, haciendo aún más sospechosa su presencia ahí. Y Taesung se ofrece a llevarla, y Sol se va con él. Y ahí Sonye lo recuerda y regresa a su casa renegando, diciendo que ella dijo que no tenía novio, que bien que anoche estuvo diciendo su nombre mientras tomaba su mano. Sigue molesto y nota que Sol olvidó sus medicinas. Por otro lado, Gum y Jinju están desbordando felicidad, diciendo que de ahora en adelante vivirán una vida de ricos, la que se merecen, pero se calman cuando piensan que deben reclamar el premio antes que el periodo termine. Sol regresa al trabajo, pero le dice a su jefa que solo estará hasta que encuentre un reemplazo. Más tarde, le informan a Taesung que han visto el taxi en cámaras, pero que no tienen la placa. Pero le pedirán al dueño de ese otro auto que pasó al lado sus grabaciones. El dueño resulta ser Sonye. Mientras que los papás de la pareja se han encontrado en el sauna y hablan de sus hijos. La mamá muy interesada si Sonye de verdad es dueño de un edificio, como dicen los rumores, y que ella puede presentarle a una chica inteligente que trabaja en la industria del cine y que además es hermosa, y que es su hija. Pero el señor responde diciendo que no le parecía tan bonita las veces que la vio en el barrio, que su hijo tiene altos estándares y que si se enamora de alguien como ella es porque se ha vuelto loco.
Pero ahí está Sonja esperando con la medicina afuera de la casa de Sol, y sale apenas la ve, pero se pregunta si acaso tiene un hijo, y es que Sol ha sacado a pasear a su sobrino, y Sonja la sigue, y escucha cuando ella menciona que es su tía, y él se dice que es un alivio, y luego reacciona a lo que dijo, y sonríe cuando la ve cantar, pero cuando intenta acercarse, se termina escondiendo, pero Sol al escuchar algo se acerca a los juegos, y escucha el sonido de un celular que luego cae por el tobogán, y ella, al ver el nombre de Inhyuk en la llamada, responde. Y se escucha como Inhyuk comienza a gritar el nombre de Sonja, y a él no le queda nada más que bajar por el tobogán y tragarse su vergüenza. Sol pregunta si ha ido a verla, y él seguro y feliz dice que sí, pero cambia a un no de inmediato. Y cuando ella se va a ir, él le entrega la medicina preguntándole por qué sale tan tarde con el frío que hace, y ella le explica que su sobrino se duerme solo si lo pasean en su coche, y va a cargarlo porque comienza a llorar. Y Sonja se acerca a tomarlo y a explicarle, como si fuera un padre experimentado, cómo deben cargarlo para que se calmen. Pero el niño termina vomitándole encima. El niño se duerme y Sol se pregunta qué tanto se demora Sonja en el baño. Y él sale con el torso descubierto. Y ella se cubre después de que ya miró. Para luego prestarle una polera y cuando están muy cerca, alguien va a abrir la puerta y Sol termina escondiéndolo en su cuarto. Y después de decir que irá a dormir, entra a su cuarto y Sonja pregunta por qué hace eso si no han hecho nada malo. Y ella le dice que cómo le va a explicar que su compañero de trabajo ha ido a su casa a bañarse y que espere un rato hasta que se vayan a dormir. Sonja comienza a curiosear en su cuarto y ella le dice que no debería hacer eso en el cuarto de una mujer. Y él feliz comenta que se considera como una mujer ante él. Y es que él recordó cuando ella le dijo a Taesung que no puede ver como mujer a su amiga. Sonja sigue mirando y va a tomar el reloj cuadrado, pero Sol, al querer quitárselo, termina botándolo y Sonja lo toma diciendo que lo arreglará y se lo guarda. Sigue mirando y ve una foto de Sol como estudiante y reconoce el uniforme. Y le pregunta si no lo vio en algún momento, y ella le dice que no. Y él sigue mirando y ahí al preguntar por qué mira tanto, él le dice que porque se ve bonita en la foto. Y se acercan mucho cuando ella comienza a gritar y él la cubre para que no la haga y sean atrapados. Sale más tarde y Sol, sin darse cuenta, toma su mano y él, más que feliz, le comenta que se le está haciendo un hábito tomar naturalmente su mano y se va. En ese momento, que cierra la puerta, Sonja recuerda el super beso que se mandaron ahí y se avergüenza. Y al irse, un pasajero baja del taxista secuestrador. Ahí el delincuente se le queda mirando. Sonja llega a su casa a buscar qué significa imaginarte besando a alguien y se dice que si se lo imaginó, soñó o si fue una alucinación. Y aparece Inhyuk para molestarlo sobre esto, y Sonja le cuenta que cuando está con ella aparecen escenas borrosas en su cabeza como si fueran películas que ya ha visto antes, y que lo hacen sentir feliz y triste, e Inhyuk le dice que se ha enamorado. Pero Sonja lo niega y le dice que se vaya. Inhyuk dice que tiene algo que contarle, que Taesung, su ex compañero de colegio, se ha convertido en policía, y que quiere encontrarse con él porque quiere pedirle un favor. Y es así que se encuentran, pero hay tensión. Y Taesung le pide imágenes de su cámara porque su fan casi fue secuestrada cerca de su casa, y necesitan esas imágenes para identificar la placa del auto del secuestrador. Sonja pregunta por el estado de su fan y se muestra aliviado cuando le dicen que está bien, y agrega que ayudará. En eso, Taesung comenta que escuchó que estará en la película que su Sol hará. Y Sonja se dice, sí claro, tu Sol, y responde amable que así será. Y Taesung sigue refiriéndose a ella como mi Sol. Y Sonja pregunta por qué lo hace, y Taesung responde que es por costumbre. E Inhyuk les dice si acaso están peleando, y ambos responden que no, y que no están ahí para ser amigos. Y de nuevo se muestran ahí competitivos tomando té caliente, aunque así se hayan quemado la boca. Sonja ve las imágenes y llegan a él recuerdos. Y poco después se reúne el equipo de Sonja con la productora en una cena para decir que ha aceptado el papel. Y Sonja pregunta si se puede hacer algún cambio con el final del guión, porque es triste. Y Sol comenta que ese es el final que quiere para sus protagonistas. Y cuando le preguntan a Sonja qué final sugiere, él comienza a decir que se vuelvan a encontrar al final y que nuevamente él se vuelve a enamorar de ella, que no puede evitarlo. Pero Sol dice que no, porque el hombre podría volver a morir si está con ella. Y Sonja dice que todos están destinados a morir algún día. Y cuando Sol agrega que quiere que él viva una vida larga, Sonja responde que es mejor vivir una vida feliz con quien amas y no una vida larga sin esa persona. Pero Sol dice que todo el esfuerzo que ella hizo sería en vano. Y luego, para calmar todo, Sonja dice que es su opinión y que igual hará lo que diga el guión. Al terminar, Sol se va y Sonja tras ella. Y Sol le dice que después no se queje si salen rumores de citas. Y él feliz anda. Y le dice que quiere llevarla a su casa pero que no ha llevado su auto y que tomaran un taxi. Y ella pierde la paciencia y pregunta por qué hace eso. Y Sonja pregunta si sale con el policía. Y cuando Sol responde por qué quiere saber eso, Sonja pregunta si acaso se ha enamorado de ella. Y que aunque suene extraño, tiene interés en ella, que piensa y se preocupa por ella.
Sol le pide que pierda ese interés en ella y que está enamorada de alguien que ama mucho a esa persona, y que por eso ellos dos no pueden estar juntos. Y llorando le dice que no se acerque más a ella. Sonja responde que lo ha rechazado varias veces y que está bien, que no cruzará la línea. Y ella se disculpa por haber sido grosera y le pide que se mantenga saludable y que tenga una buena vida y se va. Sonja la mira irse. Taeseong recoge a Sol y muestra preocupación por ella, a lo que Sol le dice de nuevo que no sienta nada por ella, pero Taeseong dice que han sido amigos más de 10 años, pero que recientemente su corazón está sintiendo otra cosa y pregunta si él le gustó antes, y que siente que a él no, pero también siente que sí, que es extraño, y pregunta si deben comenzar a salir para ver qué sucede, y que tiene miedo de perder su amistad debido a lo que siente últimamente. Y Sol le dice que hay alguien a quien no puede olvidar. Y Taeseong dice que sabe que es ese chico del que nunca mencionó su nombre, y que seguro pronto las cosas regresarán a su lugar. Sol llega a su casa y ve a su abuela, quien está en un momento de lucidez porque la reconoce, y su abuelita le dice que los recuerdos siempre permanecen en el alma, y que ella siempre anda viajando entre esos recuerdos cuando era una pequeña niña con su mamá, o cuando se casó a los 18 con su esposo, y a veces, como ahora, está con su nieta, y Sol le pide que regrese a verla más seguido entonces. Sonja está en una reunión sobre la película y cuando pregunta por qué Sol no está, le dicen que ella ha dejado la empresa y que dijo que quería estudiar cine como se debía y renunció. Y al salir, él piensa si de verdad se despidió de él esa noche. Y viendo el reloj, se pregunta cómo se lo devuelve. En eso va a subir a su van y escucha sonar las notas de la canción. Y tiene más recuerdos de cuando la conoció. Mientras que Taeseong ha ido a la empresa de taxis para preguntar por la identidad del chofer de ese taxi. Y lo encuentran, y piden una orden de arresto, y pregunta por la hora en la que regresa. Mientras que Sol está bebiendo y su jefa le mensajea diciendo que Sonja envió una propuesta para la canción. Y al escucharla, nota que es la misma canción de siempre, y llora sonriendo diciendo que no la escuchaba desde hace mucho. Y comienza a cantarla mientras llora mucho. En la noche, le dicen a Taeseong que ella tiene la orden de arresto y que el tipo estuvo en prisión 6 años por intento de homicidio en el 2008, y quien lo arrestó fue su papá. En eso, llega el tipo y cuando Taeseong le pide que salga, el secuestrador nota que son policías y sale huyendo, y comienza una persecución. Y mientras que Sonja espera a su manager, él le da cuerda al reloj que comienza a funcionar, y nuevamente llegan recuerdos a él. Sol sale del restaurante y nota que está nevando y saca su paraguas amarillo. Sonja nota que está nevando y más recuerdos llegan. Cuando la vio en el puente, cuando la conoció, cuando la atropellaron. Y finalmente ve el rostro de la chica y comienza a llorar llamando a Sol. Va a cruzar corriendo la pista pero se detiene en medio porque le duele demasiado la cabeza. En eso se acerca el taxista que le grita que se mueva. Y Taeseong ve que el taxi está yendo directo a él y decide chocarlo antes de que llegue a Sonja, quien termina echado en la pista. Sol escuchó a alguien llamarla, pero no vio a nadie y siguió su camino. Mientras que Sonja está mirando al cielo y todos los recuerdos, todos son claros. Ya recuerda todo lo que pasó en los diferentes intentos de Sol por salvarlo y donde en todos él se volvía a enamorar de ella. Que su destino, en el pasado, en el presente o en cualquier otro momento, siempre ha sido enamorarse de ella. Y diciendo que la ama, Sonja pierde la conciencia. El manager de Sonja va hacia él para ayudarlo mientras que Taeseong arresta al secuestrador, pero este se escapa golpeándolo. Taeseong, herido, lo persigue, pero cuando el secuestrador va a mitad de la pista, un camión lo atropella y lo lanza al mar y se hunde en las profundidades. Mientras que la voz de Sol le dice a Sonja que despierte y él abre los ojos recordando cuando ella le dijo que le gustaba y la llama. Eso despierta a Sol, quien va en el taxi y escucha en la radio que el secuestrador ha muerto. Y lo primero que se pregunta es si Sonja está bien. Busca y lee que estuvo en un accidente automovilístico. Y Sol sale del taxi a buscarlo al hospital. Y Sonja hace lo mismo. Sale corriendo del hospital a buscar a Sol. Los dos corren y cuando se ven se detienen. Y Sol está aliviada de ver que está bien. Y agrega que parece que ahora todo ha terminado. Mientras que Sonja pregunta si estaba yendo a verlo por lo del accidente. Pero ella miente diciendo que solo iba pasando por ahí y seca sus lágrimas. Y se da media vuelta para irse, pero él le pregunta si acaso lloraba así todas las mañanas, extrañando a la persona que olvidó todo sobre ella. Y que ese era un final triste, y si todavía sigue sin querer cambiar ese final, porque parece que ahora ha cambiado. Y va directo a abrazarla, muy fuerte, y llorando le dice que recuerda todo. Y le reclama por desaparecer de sus recuerdos y hacer que viva sin ella. Y Sol comienza a llorar muy fuerte, y él, pidiéndole perdón por olvidar, la besa. Ambos están en casa de Sonja, y él no deja de abrazarla diciendo que no quiere pasar ni un solo momento sin ella de ahora en adelante, y que si ella intenta borrar sus recuerdos de nuevo, él recordará todo de nuevo, y Sol le dice que no hará eso nuevamente.
Y Sonye menciona que parece que nunca olvidó del todo, y recuerda que estuvo llorando frente a un exhibidor donde estaba el collar con la S, y ahí lo compró. Y esta vez se lo coloca a ella diciendo que ahora está donde debe estar. Y Sol, intentando ocultar sus celos, le dice que es un experto poniendo collares y seguro ha puesto muchos a otras mujeres durante esos 15 años, y que entiende si salió con otras personas porque había muchos rumores de citas. Sonye la besa para que pare, y cuando la abraza le dice que la ama, y ella también le dice que lo ama. Mientras que Taesung se reúne con su padre, quien le dice que cuando condenaron al tipo a prisión, él sabía que cuando saliera iba a seguir cometiendo crímenes y que no fue su culpa el accidente, que ya estaba destinado a morir el tipo. Ha pasado un mes y Sol está en la biblioteca trabajando en modificaciones a su guión. Está algo ocupada y se lo dice a Sonye, quien se lamenta porque lee que quizás no puedan verse ese día, pero él no se hace problemas. Y llega más tarde a la biblioteca a buscarla y a sentarse a mirarla, a pesar del revuelo que provoca su presencia ahí. Y Sol, al ver que no puede trabajar así, se va a otra sala, y él tras ella. Pero todas las personas lo atajan para pedirle autógrafos y fotos. Y aunque Sonye promete no incomodarla, no puede evitar alejar sus manos de ella. Pero a pesar de tener una mascarilla, una chica al verlos coqueteando les dice que si quieren tener una relación secreta que mejor deberían ir a otro lado. Ya lo reconocieron, aunque Sol se va diciendo que él es solo su hermano, que es muy parecido a Ryu Sonye. Terminan yendo a casa de Sonye para que Sol termine su guión, y ella está confundida porque quiere que él la moleste, pero Sonye de verdad la está dejando trabajar. Y es así que envía su guión y va a buscarlo porque ahora ya pueden estar juntos. Y cuando ella esperaba un beso, él solo limpia sus labios diciendo que tenía amigas y le dice que la llevará a su casa. Y ya se están yendo, y ella piensa que es muy temprano y que ya no tienen 19 años, así que tira a propósito sus cosas mientras que él va a buscar sus llaves. Y ahí aparece él diciendo que qué le parece quedarse e irse mañana. Y ella feliz dice que si tanto insiste, sí. Pero Sonye estaba hablando por teléfono. Y ella avergonzada dice que pedirá un taxi, pero él ya no quiere dejar que se vaya hasta que le explique qué quiere hacer de verdad. Y Sol, nerviosa, dice que pueden ver películas, comer, hablar, y como ya será muy tarde, se quedará a dormir. Y él dice que deben hacer algo primero, y la besa. Y se besan, y no se sueltan. Durmieron juntos y Sonye despierta primero para molestarla y se hace el dormido. Y ella ahora es quien comienza a molestarlo, y él, sin abrir los ojos, le dice que todavía no es mañana si no han abierto los ojos. Y comienzan a juguetear, y él no deja de admirarla. Y comenta que se siente como en un sueño y que a veces siente miedo de que ella vuelva a irse y que él la olvide. Y Sol le dice que ya no pasará y que igual ya no tiene el reloj. Y él comenta que él tampoco lo tiene y que no sabe dónde está. Y quien tiene el reloj es la abuelita de Sol, quien termina lanzándolo al río. La parejita ya salió de la cama y él va preparando el desayuno, pero Sol debe salir urgente a una reunión. Y él le manda su lonchera, y al despedirse, Sol comenta que parecen recién casados, lo abraza y se va. Y Sonye finalmente puede respirar. Mientras que ya han salido fotos de la pareja en su cita en la biblioteca, y el papá de Sonye dice que debe ser una mujer inteligente y centrada, y que lucen muy enamorados. Por otro lado, la mamá ve las fotos diciendo que se nota que Sonye tiene mal gusto en mujeres. Y Sonye, con ayuda de sus amigos, está escogiendo un anillo para Sol, pero no se decide porque dicen que no van con la belleza de su Sol. Y cuando ellos piden ver a quién se refiere, Sonye les muestra su foto diciendo que quizás queden cegados por su belleza. E Inhyuk dice que lo conoce de algún lugar. Y el manager dice que está bien que quiera hacer un regalo, pero que ya han salido fotos de los dos y que ahora con esto comenzarán a rumorear que quizás se case. Y Sonye dice que qué pasaría si no es un rumor. Y Inhyuk le dice si verdad piensa casarse y que si ya tiene la aprobación de su familia. Y Sonye responde que no. Y en eso Sol le llama para que se reúnan y más tarde ella le dice que qué van a hacer con las fotos publicadas. Pero él está más enojado porque taparon su hermoso rostro. Y le dice que no se preocupe pero recuerda que Inhyuk le dijo que mantuviera lo de la propuesta en secreto. Así que Sonye solo dice que verá cómo soluciona esto, y Sol comenta que está más preocupada por él y en cómo le puede afectar esto. Baja del auto y Sonye ve cómo Taesung está pasando justo por ahí y no se contiene. Y baja, y Sol comienza a hacerse la sorprendida. Pero Taesung le dice que deje de actuar y que ya vio las fotos y pregunta si acaso no se lo va a presentar. Van a comer y Taesung dice que le preocupa que se luzcan así como pareja, y Sonye responde diciendo que sabe que solo fue su ex novio por 2 semanas hace mucho, así que debe dejarla ir. Pero Taesung dice que nunca salió con ella, y Sonye, al ver que confundió los recuerdos, comienza a disimular, riéndose exageradamente y tomando su mano dice que es un alivio.
Y cuando llega Sol, Taesun pregunta desde hace cuánto salen, y Sol le cuenta que se conocen desde hace mucho tiempo, y que fue su vecino. Y Taesun, triste, dice que si acaso él era la persona que no podía olvidar, y ella responde que sí. Y Taesun le pide a Sonye que cuide mucho de su amiga, y comienzan a tomar. Pero como Sonye se embriaga rápido, los van a recoger, pero antes se acerca a abrazar a Taesun para agradecerle por capturar al secuestrador, y que le puso final a ese destino, y que de verdad se lo agradece mucho. Taesun los ve irse. Mientras que en la van, Sonye pregunta por qué no le dijo que mañana sería el cumpleaños de su sobrino y que quiere ir. Es así que al día siguiente llegan al restaurante que resulta ser el del papá de Sonye. Y cuando Sonye llama a Sol para preguntar por el lugar, Sol le dice que mejor no vaya y que le presentará a su familia en otra ocasión. Entran y el papá al ver a Sol comenta que entonces ella es la hermosa hija de la que le habló, pero así sarcásticamente. Y la mamá responde diciendo que ya sabe de lo que se perdió. Y que igual ahora su hija ya tiene novio y que llegará pronto. En eso, la abuela grita ¡Mi esposo! Y Sonye entra y todos van a saludarlo porque lo reconocen. Pero el papá ahí está metido para que no lo toquen. Sonye entrega un regalo y saluda a la señora llamando a la mamá. Y todos sorprendidos. Y Sol se acerca para decirle que le dijo que no fuera. Y él le dice que esa era la mejor ocasión. Pero así en tono meloso los dos. La mamá está orgullosa de su hija, pero el papá no luce tan feliz, pero hace el intento de disimular. Y al verlos, se dice que su hijo está cegado por el amor. Y luego, al verlos de lejos, admite que su hijo tiene buen gusto en mujeres, justo como él. Y le comenta a su trabajadora que hace mucho no veía sonreír tanto a su hijo. Y en mitad de la celebración, llega Eclipse para hacer una presentación, ya que fue un pedido soborno de Sonye a cambio de nuevos instrumentos y renovación de su estudio. Termina la celebración y Sonye se despide de la familia de Sol, pero antes, la abuelita lo detiene para decirle que ahora puede vivir una vida larga con ella, que sean felices juntos y con muchas sonrisas. Y Sonye llorando le dice gracias. Y más tarde, la pareja va en un ferry y Sonye está intentando hacer su propuesta, pero está muy nervioso. Y en eso, Sol comienza a reírse y le dice que no estará pensando proponerse ahí. Y él responde que no. Pero ella le dice que esto es como en los dramas. Alquilas un ferry y hay fuegos artificiales. Y seguro le ha pedido a sus amigos que tiren pétalos de flores. Y Sonye comienza a reírse, nervioso. Y comienzan a llamar a los amigos. Y Sol se calma y dice que solo estaba bromeando. Y Sonye intenta disimular que no lo han atrapado. Y va a decirle ya, pero Sol dice primero que quiere dirigir una película y que está pensando participar en un festival la siguiente primavera. Y él sonríe al recordar que ese era su sueño. Y Sol agrega que pensaba que era muy tarde para eso, pero que cuando él le dijo que no hubiera conocido la felicidad de nadar si es que no lo hubiera intentado, hizo que ahora ella quiera intentarlo también, y quizás sentir también esa alegría. Sonye le dice que está bien con eso siempre y cuando sea feliz, y que la apoyará. Y Sol le dice que estará un poco ocupada y que por favor la espere. Y él, al decir que así lo hará, ella pregunta qué es lo que quería decirle. Él recuerda que ya van a ser las 9 e intenta ocultar de ella los fuegos artificiales y le dice a su amigo que se vaya con la torta. Y lo mismo con Inhyuk, que salió tirando papelitos, y ahora con el dron con el letrero de Cásate conmigo, que termina alejándose. Y Sonye se dice que ese no es el momento correcto todavía. Sol ha comenzado a grabar su filme corto y ahí está Sonye apoyándola y su relación ahora ya no es secreta. Y ahora Sol pasa sus días editando y Sonye sigue ahí para ella. Termina de editar y envía su corto al concurso y está feliz de haberlo logrado. Ahora ya puede verse más con Sonye mientras espera que anuncien los resultados en un mes. Y Sol comenta que aunque no tiene expectativas, espera ganar aunque sea un premio y Sonye sugiere que pidan un deseo. Y así lo hacen y cuando ella le pregunta qué pidió, él señala su mano y Sol ve ahí el anillo y él le dice que quiere pasar cada momento con ella y que si acepta. Y se pone delante de ella a preguntarle si no responderá. Y Sol sonriendo le dice que sí, que quiere estar a su lado toda la vida. Y Sonye coloca el anillo en su dedo y ambos se sonríen, felices. Y él la besa, mientras que ambos se imaginan ya en el momento de la boda, poniéndose ahí el anillo. Pero reaccionan y se preguntan si vieron lo mismo. Y se ríen juntos, para después abrazarse mientras ven los pétalos caer.